y está todo lleno de textos de apoyo diciendo, y entonces le disparó con un cañón. Y tú dices, pero hombre, esto, esto en un TV de los años 70, pero incluso de los 80, pero que tú me estás diciendo que eso ya no se hace. ¿Verdad que no, pequeño troll? ¿Por qué lo tienes, ¿por qué lo tienes desnudo? No lo sé, lo acabo de encontrar en el bolsillo. Bueno, hola a todos, ¿Por qué te... le he dado a grabar hace un rato. Ah, sí. Pero sí, porque Ah, me lo ha dicho Esther, que le diese a grabar. Y he dicho, bueno, como estaba aquí Manolo hablando del spawn de Todd McFarlane, he dicho, bueno, pues qué mejor cosa para empezar. No, no ha sido un error, ha sido a propósito. Oye, ¿los trolls vinieron alguna vez con ropa? Porque es que yo cuando era Claro, pequeña solo los veía desnudos. O sea, yo ni siquiera joder. los veía en tiendas de juguetes ni nada, simplemente aparecían en algún sitio desnudos. aparecían en En sitios mi casa, desnudos. Sí. en mi casa, que hay dos niños, vivimos la trollmanía desde hace 2 o 3 años y esto está lleno de trolls y están todos vestidos. Pero, Poppy con su ¿cómo? vestido, tal. ¿Cómo desde hace 2 o 3 ¿Cómo que años? cómo? Pero han vuelto Y los ahora trolls. Porque, mismo, joder, que se han vuelto con la fuerza de mil mares. La cosa, hace un par de años salió una peli con voces de Justin hombre, Timberlake y tal, que moló un montón. Y luego hicieron una segunda parte que, pero, la pero bueno, segunda, eso la ha segunda venido parte acompañado de todo el tiene merchandising posible. Sí, uno antes de Encanto horroroso, solamente veíamos esto. un honroso Perdona, Esther. título que fue la película cuyos carteles yo creo que más tiempo han estado en marquesinas de la historia, porque coincidió con todos los confinamientos y demás. Entonces estuvieron como 4, 5, 6 meses puestos, Trolls 2 la gira mundial se llama, si no me equivoco. Sí, Entonces te aprendías de memoria los carteles. No sé Pues cuánta nada, gente iría sí. a verlo, supongo que nadie, pero fue la más visible, la campaña más barata, sin duda. pues nada, yo es que tenía este troll así en el Tía, qué bolsillo No, pequeño. pero ese troll es un poco exhibicionista. Bueno, hay algunos trolls que están Yo desnudos, los recuerdo pero eso es desnudos porque también, hacen. ¿eh? Yo los recuerdo desnudos todos No, estos. hay uno que es de purpurina y mueve el culo. Entonces hay No, muchos pues planos de glúteos cuando aparece este tío. Es uno de mis favoritos. eso para mí es muy moderno. Es que esto no sé por qué está en el bolsillo. Bueno, creo que en algún evento, fiesta, cumpleaños de alguien. No sé si fue en casa de un amigo mío, de David, que, que de paso le saludo porque siempre nos escucha. Pues nos regalaron a todos estos trolls que os había comprado Ana, la novia, en algún lugar. Y esto estaría en algún cajón de mierda, pero ya sabes, yo tengo dos gatas que les gusta como sacar cosas y morderlas. Entonces lo habré encontrado en el suelo antes, lo habré metido en el bolsillo y para empezar el programa he dicho, ¿qué tengo aquí en el bolsillo? Pues un troll. Pues es un bien preciado, ¿eh? Eso es un buen preciado. De todos modos, no sé, es que ahora ya no me acuerdo, pero en mi clase, o sea, en mi casa antes hablábamos con frases de los trolls, ¿sabes? Que los utilizamos para comunicarnos. Pero bueno, el otro día estuve en un cumpleaños y una niña le dijo a su madre, ¿ma qué dices, inútil? Madre se pilló un cabreo de tres pares de narices y costó un poco explicarle que es que lo decían en Luca. Ya, vale. Sí, sí, claro, porque es italiano, ¿no? Digo, ahora de repente los trolls, ¿no? El rasgo de los trolls es que hablan en italiano. Y entonces si ves a alguien, algún niño hablar en italiano, es el lenguaje de los trolls. Es como si de repente el lenguaje de las hadas es alemán, ¿no? Esto es así, es canon. Mm. Pero ¿cómo has unido? Yo me he perdido un poco, me vais a perdonar, porque estaba mirando una cosa técnica. ¿Por qué los trolls hablan en italiano? Porque No, solo los trolls no, es de otra película. O sea, el 90% de las veces que hablas con un niño por debajo de 7 años, te dice cosas absolutamente incomprensibles, pero no son incomprensibles, tienen que ver con películas, series o canciones. Si te encuentras con una niña que te dice, soy una perra, es que es muy fan de Rigoberta Bandini. Y esto es una cosa que a veces en el parque de bolas cuesta explicar. ¿Por qué Pero dice tu hijo que es una perra? Pues mira, resulta que, ¿sabes? los la niños, patrulla canina, los de niños de menos de repente. 7 años hablan con referencias, pero el usuario de internet medio también. Quiero decir, o sea, que es que ahora ya solo Sí, hablamos pero, con pero, eslóganes, ¿no? pero claro, pero hay un guiñito ahí de, oye, ¿has visto qué bien he calzado aquí una referencia a los Simpson? En el caso de los niños, por mi experiencia, no, dan por sentado que todo el mundo está al quite de lo que se cuece en la Ya, patrulla canina ahora mismo. eso es muy Qué mítico. desconsiderados los niños, que Yo no hilan tenía, bien. ya, ¿eh? Yo tenía un amigo que lo decía siempre, que bueno, que es una cosa muy de niño en realidad,
que él estaba convencido de cuando era niño, de que cuando él comía algo, todo el mundo comía algo. O sea, ese algo, ¿no? O sea, si a mí me ponían macarrones, significa que todo el planeta Tierra, lo que abarcara, que no sabía cuánto era, le tocaban macarrones ese día. Y yo creo que es muy un ejemplo muy claro de mentalidad de niño, ¿no? Que ya está, esa es la anécdota. En pediatría se estudia, tiene un nombre esto, pero vamos a dejarlo como anécdota. Lo de las fases, ¿no? La fase del yo y eso de... Esas mierdas, sí, que hacen así. ¿Puede hacer la pinza? Esto es mítica pregunta de examen nuestro, ¿no? Un niño entra, ya sonríe, dirige la mirada y puede hacer la pinza entre el pulgar y el índice. ¿Qué edad dirías que tiene? ¿En qué fase está? ¿Qué sé? Bueno, da igual. Pues hablando de medicina y por el motivo por el que estamos aquí, si os parece, empezamos. Vamos a empezar con el TVO de esta semana, que es Witch Doctor. A ver, atención, guionista Brandon Seiferty, no sé si lo he dicho bien. Sin la I, Seifert. Dibujante Lucas Kettner. Vamos a ver, son como lo que nos hemos leído, son los dos recopilatorios que hizo después Planeta Agostini en 2012 y 2013, pero esto se editó originalmente en Estados Unidos, si no me equivoco, iban primero como los dos primeros números como cómic web o cómic personal o algo así. Luego lo tomó Skybound, que me has comentado que es propiedad, o sea, es la... ¿cómo se llama? La editorial. Editorial de Robert Kirkman, que es el creador de The Walking Dead. Aunque luego lo tomaría Image, ¿no? También entendí. No, es que Skybound es un subsello dentro de lo que es la editorial Image. O sea, básicamente hay un momento en el que Robert Kirkman, que gracias a los muertos vivientes y a Invencible ya lleva como tirantes y puro y sombrero del Monopoly, ¿no? Dijo como, pues yo soy tan más chulo que nadie y me voy a hacer mi propio subsello dentro de la editorial independiente de Image, porque bueno, esto yo creo que lo sabe todo el mundo, pero Image no funciona como editorialmente como funciona Marvel o DC, sino que Image es una editorial más parecida a una editorial de libros. O sea, lo que te da es una plataforma para que tú publiques, o sea, te publica un libro, ¿sabes? Te publica un libro. Sí. Y el libro pertenece a los autores y es la razón por la que Vértigo acabó muriendo cuando Image tomó esa manera de funcionar, ¿no? Esto sería otro podcast diferente de historia del TVO. Entonces Kirkman, como se hizo un nombre tan grande en Image, decidió hacer su propio subsello. Y ese subsello publica primero, ¿no? En 2010-2011 una miniserie de 4 números. Luego hay como unas cosillas por ahí, un número 0 y no sé cuántas cosas más. Y unos años después, otra miniserie de 6 números, en 2013, y se queda un poco en el aire. Y desaparece. Esto lo hablaremos después, pero la serie desaparece. Que todos esos números sueltos, miniseries, números sueltos, están recopilados en 2 tomos, que son los que editó aquí Planeta en España. Y lo que se puede comprar, ¿vale? Y son, pues no sé, 350 páginas en total, en 2 números. Y yo creo que la conclusión a la que hemos llegado todos aquí es que está bastante bien. Podría decirse que bien. El resumen así argumental, yo lo he entendido un poco como una mezcla de, o sea, como Transmetropolitan juntado con Doctor House, un poco en el sentido de que es un Mag Doctor, un doctor que tiene poderes mágicos, que está relacionado con la magia, también como Constantine, un poco. Y entonces, con ese tono como de socarronería y cotidianidad, te muestra cosas fantásticas y accidentes mágicos que en realidad tienen explicaciones médicas muy concretas. Yo que sé, alguien está poseído por un demonio o por varios demonios o por otros entes y es un poco el curarle esas heridas y bueno, luego ya mezclarlo con una trama más amplia del mundo de la magia y ya está. O sea, no sé cómo más explicarlo, pero las aventuras son estupendas. Hay un personaje secundario que se llama Penny Dreadful, que es una de las acompañantes. Luego también tiene un paramédico que hace el rol de hombre normal, de hombre humano normal, que de repente se sumerge en ese universo fantástico. Y no sé, ¿qué más queréis contar? Luego habría que ir al detalle de cada aventura, pero esa es un poco la premisa. Hombre, realmente en los 2 volúmenes
apenas se nos cuenta algo más que la premisa. Porque se presentan los personajes, un poquito el contexto, y está claro que esta serie estaba planificada a muy largo plazo. Porque, porque a medida que vamos viendo las relaciones que tienen los personajes entre sí, a medida que vamos viendo, pues un poquito los problemas a los que se enfrentan, una serie de personajes grises que no son exactamente el enemigo, pero dado en según qué circunstancias sí que podría serlo, podría ser aliado, pues, pues básicamente los dos tomos lo que hacen es presentar ese contexto e ir abriendo una trama en la que unos monstruos lovecraftianos podrían rasgar el velo de la realidad y volver a aparecer y bueno, pues de alguna manera es el doctor quien tiene que encargarse de evitar que esto suceda por una serie de circunstancias que también se explican en los TV. Pero realmente pasar, mira que hay aventura, mira que hay corre, corre que te pillo, mira que salen monstruos, pasar lo que se dice pasar, de avanzar la trama, apenas pasa nada. Entonces, la gracia del TVO, en mi opinión, está en el enfoque que da a un prototipo de personaje que los lectores de TVO de superhéroes, pues diríamos que lo teníamos muy visto, ¿no? Porque a mí lo primero que me venía a la cabeza cuando he leído los TVOs no era el Doctor House, sino que era el Doctor Extraño, un antiguo cirujano bueno, pues por una serie de circunstancias acaba en el Himalaya y ahí de repente pues cambia y acaba siendo una especie de protector místico de la realidad. Bueno, pues aquí el concepto es poco más o menos ese, pero el enfoque de lo que es la magia es diferente. De la misma manera que cuando tú investigas la Edad Media, dices, joder, fíjate, cuando tenían esta enfermedad que ahora mismo nosotros etiquetamos así y curamos así, ellos pensaban que era algún tipo de maldición mística bueno, pues la interpretaban de otra manera. Bueno, pues ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser interpretar todos los monstruos de todos los grimorios posibles, de todas las cosmogonías Lovecraftianas y no sé qué. Todo eso lo vamos a interpretar también como si fueran síntomas de enfermedades o como si fueran pues algún tipo de sistema inmunológico del planeta o como si fuera ejemplos. Pues por ejemplo, el alma existe y es algo así como el sistema inmunológico que tenemos las personas para defendernos de los monstruos. ¿Y qué son los monstruos? Pues muchas veces son infecciones, ¿no? Esa idea, lo que dice Seifert, básicamente es que los monstruos modernos, los que nos encontramos en la literatura y en las artes populares desde el siglo XIX hasta aquí, a diferencia de los monstruos medievales, pues son fruto de enfermedades. Antes no. Dice él, que esto es una cosa un poco discutible. Antes, si tú te conviertes en un hombre lobo, es porque sufrías una maldición. Pues oye, no haber sido el tercer hijo de un sacerdote que ha tenido con una monja y no sé qué, ¿eh? Haber espabilado. O a lo mejor no te has protegido del mal, o a lo mejor no tenías no sé cuántos. Bueno, pues a partir del siglo XIX, la manera que tenemos de proyectar el mal, de escribir los monstruos, es por medio de enfermedades. Si tú eres vampiro, pues es porque te ha mordido un vampiro y te ha transmitido una especie de enfermedad. Si tú eres un zombie, es porque en realidad has sido infectado por un zombie. Bueno, pues vamos a llevar las cosas más allá. Y muchas veces lo que hacen en este TVO es coger historias que podían ser historias del Doctor Extraño, en plan, entonces el Doctor Extraño tiene que luchar en otro plano de la realidad, pues darles un enfoque clínico. Y funciona como un tiro. La verdad es que el TVO es muy bueno porque precisamente esa idea de vamos a contarte lo de siempre, pero vamos a hacer que los personajes lo etiqueten de otra manera, es muy refrescante. No es necesariamente nuevo, pero suena lo suficientemente distinto como para que, siendo familiar, te parezca un giro realmente innovador. Y efectivamente es muy guay porque los personajes se consideran a sí mismos científicos. Científicos con una visión, de hecho, mucho más amplia de lo que es su materia de estudio. Y no sé, yo le decía el otro día a Iván que Warren Ellis escribió unos números de Doctor Extraño que eran bastante malos. Pero si a ti te dicen ahora mismo que Warren Ellis ha escrito unos números de Doctor Extraño y tú no los has leído, yo creo que te imaginas esto.
Y no sé, llevo un rato hablando, Iván. No sé si a lo mejor quieres cortarme. Me No, extraña que no no, lo hayas hecho ya. te estaba dejando explayarte porque después de la semana de vacaciones que hemos tenido, yo he vuelto lleno de paciencia y de paz conmigo mismo y con los demás. No quiero interrumpir a nadie, nunca más. Eh, Sí, a Se ver, volvió es que... Iván, de repente. ¿Cómo? Perdón. Perdón. Se volvió bueno, Iván. Se me volví bueno, sí, sí, sí. Yo es que creo que, a ver, Mac Doctor digo Mac Doctor, Witch Doctor, que es un Mac Doctor, pero le he mezclado los términos. Es que es más fácil disfrutar leyéndolo que de explicarlo aquí, ¿no? En realidad es lo que habéis dicho un poco todos, es una versión moderna del investigador de lo sobrenatural, que es una cosa que es un canon de la literatura desde el siglo XIX, ¿no? Empieza con Sherlock Holmes, siempre es la misma estructura, siempre funciona muy bien, además lo metes en cualquier serie ahora y funciona, que es señor muy listo con repista, con pinta afilada, que es con la imaginería del astuto, se acompaña de un mayordomo, de un médico o de un acompañante, un doctor Watson, y van por ahí resolviendo cosas a través del racionalismo, ¿no? Entonces, el propio Sherlock Holmes ya tuvo sus versiones ocultistas en su época, ¿no? Tienes, pues eso, las mil mierdas que edita Valdemar, que son maravillosas todas, que si Martin Gesellus, que si el profesor Challenger, que si John Silence, que si Carnacki, 8000, ¿no? Porque en aquella época también estaba muy de moda el ocultismo y en el fondo es como muy sintomático del siglo XIX, que es un poco lo que entronca con lo que dice este hombre en su prólogo, de que el terror ahora son las enfermedades, más que las enfermedades en sí, es como racionalizar el folclore, ¿no? El folclore se vuelve más interesante si lo pasamos por el prisma científico. ¿Por qué? Porque al final el folclore era lo que en aquella época más, desde aquella época y desde antes, desde la Ilustración, lo que más se pegaba con el racionalismo científico. Entonces, que el método científico haga ficciones en lo cual lo disecciona y lo vuelve racional es lo más interesante, ¿no? Entonces, esto que en la literatura está más que visto, en el cómic además es como un género propio. Si esto ha funcionado en otros tal, en el mundo del TVO americano ha funcionado súper bien, porque además, como siempre, pasó por la mano de Alan Moore, que creó a John Constantine, y entonces ya se volvió algo a imitar constantemente. Y siempre está de moda. Cuando parece que va a dejar de estar de moda, pues de repente te aparece un Ricky Morty y te lo vuelve a poner de moda. ¿Que Ricky Morty es verdad que se basa más en Regreso al Futuro que en un TVO? Sí, pero es que Regreso al Futuro no andaba muy lejos tampoco de ciertos TVOs de su época. Y de hecho aquí, físicamente, podría ser Rick. No, sí, podría. Rick es el científico, ¿no? Podría ser Rick de joven. Es que le ponen sin este rollo de que muchas ideas conceptualmente similares chocan, no tienen nada que ver y no compensa la época. O sea, Rick y Morty claramente es posterior. Pero los rasgos clásicos con los que se asemeja al doctor, al engendro de la ciencia, siempre son los mismos, ¿no? Afilado, Z central, los pelos locos, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues en el cómic hay muchísimas semejanzas y muchísimos personajes que lo han intentado, pues eso, el del Doctor Extraño, hasta que todo el concepto superheroico, muchas veces cuando trata de incluir magia, trata de hacerla pasar por el embudo de explicarla científicamente. Entonces, al final lo que tenemos pues es que la propia serie, entroncando un poco con lo que hablábamos al principio, de que esto realmente lo empezaron a hacer dos personas que era su primera obra y que no eran profesionales, y que al principio son capítulos autoconclusivos, como si fuese una serie de la tele, y luego cuando de repente te llama Robert Kirkman por teléfono y te dice, oye, soy Robert Kirkman, he visto por internet este TVO que estás haciendo y te lo quiero pagar para que salga como mi primer TVO de la línea de Skybound, pues de repente le intentaron pegar una cierta cohesión a las tramas. Que sí que es cierto que no termina, ya hablaremos luego por qué no termina, porque es una obra que el guionista básicamente dejó de trabajar, desapareció del mundo del TVO. Aunque no termine, funciona muy bien porque realmente está manejando siempre los referentes tan típicos si te gusta esto, que te da igual que no termine, porque ya sabes cómo va a acabar, siempre va a ir a más dentro de lo de siempre, ¿no? Además era que se ha puesto de moda, toca todos los temas que están ahora como muy de moda, en vez de este rollo, que si Lovecraft, que si los cenobitas, que si la nueva carne, que si todo tipo de esas cosas, ¿no? Y coge una cosa que es muy de este tipo de obras y eso, que todos lo tenemos asociados a ciertos escritores como eso, como Warren Ellis y tal, que es coger conceptos folclóricos y que es donde yo creo que está la maravilla del TV y yo me lo paso muy bien, que es eso, coger esos conceptos y volverlos
lo más clínicos y médicos posibles, pero por lo que funciona es porque por cada página hay una idea. O sea, es que sobre todo la primera miniserie, tiene una puta idea por página que otro escritor tardaría 6 números en desarrollártela. O sea, yo tengo apuntadas aquí unas cuantas según iba leyendo y esa es... Sí. A mí el que más me gustó y que me parece como paradigmático de lo que estás contando es, están como creo que es el tercer número, cuando está el vampiro. Te presentan a un vampiro que está sentado en una silla que está contextualizado detrás de unas vidrieras, entonces parece como que te quiere decir que la cama, la mesa de operaciones está dentro de una iglesia o algo parecido. Te presenta al vampiro como maniatado, abre las fauces que dan mucho miedo porque tienen muchísimos dientes y demás. Y el siguiente plano es del doctor como, no sé cómo se llama, pero el aparato de tocarte entre los dientes y como con una aguja en plan de a ver qué es esto. Y eso es un poco la experiencia que te vas encontrando a lo largo de todos los números. Es Sí, sí, o sea, es Doctor House, de te estoy diciendo punto por punto. Pero claro, al mismo tiempo es una cosa curiosa porque le da la vuelta total. Es decir, lo que habéis comentado los dos y lo que cuentan además muy bien en el epílogo del primer número es, esto es el horror de la infección, la historia del folclore es hacer una mística, hacer una explicación como de cuento moral de algo que no sabemos explicar con la ciencia, eso eran los vampiros, eso era supuestamente el hombre lobo y demás. Y entonces aquí lo que se hace es no hay una respuesta científica, que sí que la hay, como ha habido en el mundo nuestro, sino que además de la explicación racional científica hay una respuesta mágica. Es un añadido, yo creo que se añade, entonces eso está guay. sí, no, y este concepto tampoco es relativamente nuevo. Lo de racionalizar lo sobrenatural es una cosa que desde la literatura de terror y de los propios tebeos desde los 80 se lleva haciendo, ¿no? Que yo, por ejemplo, si me voy a los tebeos me acuerdo de muchas, me acuerdo sobre todo, bueno, John Constantine Hellraiser lo hace bastante a menudo, pero yo me acuerdo mucho de ahora que está muy de moda de los tebeos de, muy malos por otra parte, de Morbius de los 90 Hombre, que jugaban con el tema de que el vampirismo, y claro, en aquella época se puso muy de moda el vampirismo, pues, que además es lo típico. ¿Por qué se ponen de moda las cosas sobrenaturales en determinados momentos? Porque hay cierto contexto para que se pongan de moda. Pero el tema de vampirismo se puso muy de moda en los 90 porque el SIDA, ¿sabes? Porque la sangre, porque no sé qué, y empezaron a aparecer muchas ficciones que decían, no, es que el vampirismo en realidad es un virus que se contagia por la sangre, que tiene un componente sexual además muy importante, como se ha representado siempre al vampiro, que no sé qué y tal. Y de algún modo eso siempre ha estado en el inconsciente colectivo, como el tema de que ser zombie se contagie por un mordisco. Está claro que aparece en unos momentos en los que igual no lo somos conscientes, porque en los 60 la gente no se acordaba lo que estaba pasando, pero fue cuando apareció, por ejemplo, las primeras infecciones por hepatitis C. Hay siempre ha ido un poco de la mano, ¿no? Y de algún modo lo bueno que tiene esta obra es eso, es que está constantemente soltando ideas, eso, lo de que el alma es como un sistema inmunitario sobrenatural y entonces tienen un niño poseído por muchísimos demonios porque tiene una inmunodeficiencia anímica, por decirlo de algún modo, ¿no? Y se plantea la idea del trasplante de alma, ¿no? O de las transfusiones de alma, lo de el paraguas como círculo de protección contra demonios. Es otra idea que es brillante, que dices, estaba ahí, que decías, es un círculo, pues llevas un paraguas, tienes un círculo portátil de protección, pero nunca, no lo habían usado. Las pastillas para dormir mágicas, que te la tomas tú y se duerme el que señales tú. El de los parásitos de Chusulu, que a mí me flipa, porque además hace una cosa, siempre que tú conviertes algo en orgánico y en biológico, le quitas el glamour y lo vuelves pocho, y al mismo tiempo lo vuelves real, ¿no? En el sentido de que no, es que muchas de las criaturas que existen ahora en la Tierra sobrenaturales no son dechados de romanticismo como se creía en el 19, que es que se han vuelto no muertos porque han perdido la capacidad para sonreír, ¿no? Y para mirarse en un espejo, no, eran la flora intestinal de los primigenios que resulta que cuando llegaron a la Tierra dejaron por ahí como los conquistadores cuando dejaron sus virus en las tribus indígenas, ¿no? Pues es esto, ¿no?
Luego tiene frases muy chulas. La de medicina preventiva para el apocalipsis a mí me flipan. Es que por profesión estas cosas me hacen muchísima gracia. El rechazo de injerto de semidios, cuando le cogen a un pavo y le ponen un riñón de Osiris a ver si se transforma en Osiris y resulta que se produce una enfermedad de injerto contra huésped. Es que además el conocimiento de medicina es muy bueno. El pavo no era médico. Hay una entrevista por ahí que decía que tenía una amiga que era médico y que le preguntaba todas estas cosas y el conocimiento es excepcional y además no porque lo expliquen, porque muchas veces hay patadas, en cosas hay patadas, ¿no? Pero hay un momento, por ejemplo, que le están haciendo una ecografía y en el ecógrafo se ve como si fuese un TAC, que eso no es así, pero funciona lo de porque... la... ¿Cuál? Sí. Perdón. Manolo, di. No, te iba a decir que a mí eso es lo que más me gusta del TVO. La ecografía mancia. Que se ponen a adivinar el futuro sacando, en lugar de cartas del tarot, sacan ecografías. Dicen, te ha tocado No, eso la sacan. rótula. No, sacan Buenísimo. sacan radiografías, que es diferente. Pero luego cuando hacen una ecografía no lo hace bien. Pero da igual porque hay muchísimas cosas que si. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las frases, ¿no? A nivel. Son mamonadas que si estás en la profesión o que tienes esos conceptos, te gustan por tres. De igual manera que hay cosas muy buenas que muchas veces hacen mierdas con cosas médicas que no te gustan nada. Eso le pasará al abogado viendo cosas y al cartero y al no sé qué. Pero a mí, por ejemplo, cuando el hada Cuco, que está robando bebés, resulta que está en el paritorio y dice el enfermero, el Watson, le dice, tenía razón, la plaga es nosocomial. Yo me despollo, porque son cosas que son muy no sé, son muy específicas, ¿no? O un monstruo al que puedo matar con penicilina porque se da cuenta de que son una infección bacteriana, ¿no? Sí que es verdad que si hubiese que sacarlo como peguitas, el hombre está muy obsesionado con los parásitos y se queda con los parásitos. Pero a su favor hay que decirle que sí que es verdad que la parasitología es increíble. Entonces es normal que te flipes con la parasitología si vas a hacer este tipo de cosas. ¿No? A nivel visual digo yo que... Claro, a nivel visual es mejor y uno una vez que estudia en su vida el ciclo de la malaria o de... Cambia la vida, Pues ¿no? sí. O cuando, por ejemplo, aprendes eso, que la tosferina, creo que era la tosferina, lo estudié hace muchísimos años. Es una bacteria que ha sido infectada por un virus bacteriófago. La bacteria en sí no te produce la tosferina, solo te la produce en el momento en el que el virus la modifica el comportamiento. Tú aprendes de estas cosas, que son míticas anecdotarios de cuando estudias ciencias médicas, y dices como, claro, esto tiene un potencial para el uso de la ficción y para el uso del género, pues flamas, ¿no? Ese es un poco lo que sabe coger muy bien esta obra, que muchas veces te venden o hay obras que lo cogen muy bien y luego tú llegas a ellas y mis cojones, no lo están cogiendo nadie. Es que claro, o sea, yo entiendo que es un campo muy abierto. Es que en el momento en el que conviertes a los monstruos y a lo fantástico en algo médico, o sea, es una combinación amplísima. Y no Hombre, sé es si que... muy... Sí. Dale, dale. Sí, no, iba a decir que es que, claro, el problema que tienen los tebeos de magia, como los problemas que tienen las películas con magos y todo ese tipo de cosas, que a mucha gente me pone nervioso porque dices que yo realmente no termino de entender exactamente en qué consisten los poderes del Doctor Extraño. De repente empieza a hacer cosas, invoca a unas movidas rarísimas. Y al final es verdad que son tebeos que son historias que son un poco más o menos que piedra, papel o tijera, ¿no? O sea, pues yo te lanzo las ondas de Bragador, pues yo te respondo con el anillo no sé qué. Y tú dices, bueno, pues en algún momento dejarán de lanzarse cosas y ganará alguien. Sí. Y claro, yo entiendo que eso a los que nos gusta, pues nos gusta, pero es difícil convencer a nadie. Sin embargo, lo que interesa de esta hibridación con las ciencias experimentales es que cuando te dicen, sí, es que esto es la penicilina, tú dices, ah, bueno, pues sí, penicilina sí he tomado. Y un médico me explicó en qué consistía, ¿no? Entonces, claro, ahora de repente puedo interpretar esta escena que está sucediendo, no solamente desde otra óptica, sino que además puedo identificarlo con cosas que me han pasado a mí, cosas que le han pasado. Es que esto que le está pasando es en realidad una enfermedad, como cuando vas al hospital y coges una enfermedad. Coño, claro, pues eso le pasó a mi padre aquella vez. Entonces, claro.
da una textura muy diferente a la historia, porque, coño, es que los monstruos, los zombies y tal, dan mucho miedo, pero que te hagan una endoscopia también. O sea, yo no sé, Iván, cuando le has tenido que explicar a alguien lo que es una endoscopia, por decir una cosa, eh, ¿qué cara te han puesto? Eh, pero me imagino que será poco más o menos la misma que cuando vivías en el siglo X y decías, mira, es que te tengo que abrir una vena para no sé qué y te tengo que poner aquí una movida para que los vampiros no entren. Ah, coño, sí, no, hombre, pues si me va a venir un vampiro no me lo hagas. Házmelo, claro. Y aquí es poco más o menos lo mismo. Porque al final la lectura un poco final, o sea, si todo este TVO fuese una metáfora de algo, creo que sería del pánico y de lo sobrenatural que nos parece el cuerpo visto desde cerca. O sea, porque aunque sean cosas fantásticas, está tratando todo el rato pues de lenguas, dientes, riñones, cerebros y, como decís, tiene vínculos con algo real. Y no sé, bueno, el caso de Iván entiendo que no, pero creo que el caso de muchas personas cuando se plantean la medicina es que es el horror. O sea, ¿por qué no estudias medicina? Porque da miedo, da pánico, es horrible. O sea, el cuerpo humano es espantoso. Yo no quiero tenerlo ni de cerca, ni mucho menos abierto. Sí, y la idea es que la medicina puede salvarnos como el Doctor Extraño puede salvarnos. O sea, este tío es el guardián de la humanidad. Lo que pasa es que, como dices, esa responsabilidad te deja todo ahí. O sea, quiero decir, este tío no está bien, no está bien. Y además se marca eso de muchas maneras. Pues, por ejemplo, tiene un ojo de cada color. Eh, es un personaje que claramente no rige como los demás, y no porque sea una mente genial. Claramente es un tipo pues que no está en sus cabales. Y, y, y bueno, aún así es nuestra esperanza, ¿no? Yo cuando voy al médico siempre voy con miedo y deseoso de que el médico me salve la vida, porque este dolor que tengo ahora mismo de muelas, seguro que es solamente el primer síntoma de una cosa mucho más grave que va a acabar conmigo. Siempre me parece que mi médico es un señor que está en otro plano, posiblemente porque yo estoy muy nervioso. Y, y yo entiendo que eso es lo que está sucediendo en Witch Doctor, que tú tienes un tío que no está pensando a tu mismo nivel y que es tu esperanza. Entonces, eso está muy bien tirado. Me parece que el nuevo es un TVO que intenta, que pulsa teclas que tiran de tu experiencia para hablar de cosas muy raras. Porque esa es la habilidad que tiene el Brandon Safer este, donde quiera que esté, que puede hablarte del apocalipsis y hacerte recordar que la semana pasada te tuviste que ir al médico muy agobiado. Por cierto, o sea, estamos hablando de que es un doctor y tal, pero decidme si me equivoco, pero se supone que es el rey Arturo también, de alguna manera. O sea, Sí, tiene la... se sacan como de la manga esto de que es más que el rey Arturo, como que es el elegido, ¿no? Como Sí, que tiene lo que él llama el bisturí, en realidad es la espada Excalibur, ¿no? Que la puede sacar de la roca y porque va a ser la persona que va en algún momento a salvarnos a todos, ¿no? y De esta las es un poco fuerzas la del mal. segunda parte de lo que creo que queríamos contar. O sea, bueno, no sé si ha quedado claro, pero el TVO está bien escrito, es divertido, propone muchas cosas, pero es que allana mucho el terreno a una expansión del universo que nunca llega, y es como muy raro. O sea, porque es eso, se supone que hay un episodio donde se echa como el farol, ¿no? Se tira el triple de yo soy, de mí emana, no sé, Dios, bueno, no Dios, porque los dioses aparecen aquí, emanan las leyes del universo, y parece que eso se va a tratar y no. Luego tiene como, hay secundarios que parece que volverán en el futuro, que algo se sabrá, bueno, que termina con un villano diciendo volveré, ¿sabes? Y nunca Sí, vuelve. esto es una cosa, ya te digo, que había intención de continuar, pero nunca continuó porque pues, no se sabe, igual en algún momento reaparecen, pero la idea es que esta gente empieza a tener cierto éxito y de repente en 2015 yo lo he buscado y rebuscado por internet, este señor, el guionista, el otro, el dibujante, sí que anda por ahí haciendo cosas y estaba haciendo alguna miniserie de Dark Horse también como de monstruos y tal, este quedó un poco encasillado, pero este hombre después del éxito del segundo volumen... Eh,
como que hizo alguna historia para Hellraiser y alguna cosa menor para Marvel y tal. Y de repente dejó. Él siempre que yo por lo que he mirado en internet, esto ya es cuestiones, es habladurías y tal, dicen que nunca sacó la tercera parte porque dice, según él, que problemas de financiación, lo cual es raro porque las dos otras partes no funcionaron mal y tenía el apoyo de alguien como Robert Kirkman, que no es fácil entrar en el negocio con ese apoyo. Y dejó se esfumó. De hecho, él tiene una cuenta de Twitter en el que no habla de Witch Doctor en ningún momento, no responde a las preguntas sobre Witch Doctor. Y la página de Witch Doctor desapareció, vamos, suena, si quisieras pensar mal dirías que por ahí ha habido alguna bronca, ¿no? Pero Sí. porque si quisiera hacer ganaría dinero, está claro, pero no lo sé, pero la cosa es que se quedó, pero aún así a mí no me parece mal, quiero decir, porque la gracia está, yo no creo que esta serie, o sea, me gustaría que hubiese más, porque cada número realmente es muy divertido y puedes seguir sacando conceptos como, yo que sé, es que me sigo acordando de ellos, lo de que los dioses son metabolizadores de adoración, ¿no? Que necesitan, se nutren, que es un concepto además muy mítico desde el punto de vista folclórico, los dioses necesitan ser adorados para existir. Pero ya cuando hablas, pues eso, de metabolismos de la adoración y de sistemas anabólico-catabólico de la adoración, pues a alguien como yo se rizan un poco los vellos del brazo, ¿no? Como aquí hay materia para sacar buenos argumentos. Pero Y para los que no tenemos tanta idea, la idea de que un aborto puede ser un fantasma que te acompaña y es más o menos tu colega también. también, ¿no? Sí, Poner algo más sencillo. la persona que convirtió a un feto que murió en un familiar, ¿no? Sí. Esas cosas, no sé, quiero decir, las ideas iban a seguir saliendo a expuertas, pero no, yo realmente no creo que la serie, o sea, creo que lo que menos me interesaba de esta serie era precisamente su evolución hacia los caminos habituales, ¿no? De cualquiera de estas cosas. Me gusta mucho, pues eso, el concepto en sí mismo, lo bien escrito que está, además lo personaje carismático que es el protagonista y las 8.000 millones de ideas que hay por número. Ya. Y yo creo que estamos de acuerdo. Y hay una cosa que me gusta mucho para darle el sello de calidad de cosas científicas, cuando se intentan hacer cosas así medio científicas, que es que hay un momento que el personaje, que es lo típico, solo explicar el momento en el argumento en el que estamos, ya te dice si vas a querer leerte este cómic o no. Hay un momento en el que el personaje está tratando de extirparse unos parásitos a sí mismo, invocando su forma astral y consiguiendo una medicación que le confiere la capacidad de tener telequinesis para mover cosas desde su cuerpo astral y está metiéndose en su propio cuerpo haciendo una especie de homenaje a Viaje Alucinante para destruir esos parásitos, que por cierto son unos parásitos que te vuelven pelirrojo, que lo junta con el tropo este habitual de la Europa medieval. Y cuando ve el interior de su propio cuerpo dice como, en otras circunstancias que no sean de vida y de muerte, tengo que volver aquí a mirar esto mejor, porque está de puta madre, ¿no? Es como, hay una condición sine qua non del personaje del científico que yo creo que lo hemos olvidado además mucho en la ficción. ¿Y qué es lo que le vuelve la parte de Matt Doctor? Que es por lo que muchas veces han acabado siendo villanos, que es la curiosidad, es las ganas de ver lo puto más asqueroso. Que estamos ahora además muy acostumbrados, yo no sé si porque ahora toda esta ficción la hace Netflix y Netflix nunca puede enseñar nada. Netflix, háblese de Netflix o del universo blockbuster actual o de lo que sea, a que yo recuerdo ver la puta película de Aniquilación, que la gente le gustó mucho, hubo mucho tal, A mí me gusta mucho. No tolero una película en la que metas a 4 personajes que se supone que son científicos y que en un momento dado tengan un móvil en el que se está viendo a un pavo que se le caen las tripas porque tiene algún tipo de parasitosis gusano negro y las 4 aparten la vista. Oh, Dios mío, no puedo ver esto. Ni de coña. Tú no eres médico, ¿sabes? Tú no eres médico, pero vamos, ni de refilón. O sea, tú no has visto lo que es a las 5 de la mañana que llega a urgencias un señor sin nariz, que se juntan allí 37 personas, ¿sabes? Y puedo verlo otra vez, y puedo sacarle una foto, me permite sacarle una foto. O sea, no puedes hacer una ficción en el que quieras, que además es como
como algo existencial de lo que es la ciencia. Quiero descubrir los secretos del universo. ¡Ay, por Dios, que se le está cayendo una tripa! No, ¿sabes? No, es contra natura. Entonces, nos hemos acostumbrado a que la ficción sea eso y la figura del científico, ¿no? Y que de hecho, bueno, yo creo que se podría incluso hablar ahora. La figura del científico obviamente está completamente denostada porque el puro interés intelectual o ideológico no existe en la ficción moderna. Siempre hay que justificar todo por circunstancias emocionales, ¿no? Siempre alguien pues perdió una hija, perdió un amante, tiene un trauma, o sea, este tipo de personajes que son increíbles y que afortunadamente aún quedan algunos en algún rinconcito, no existen como tal. De hecho, lo hablabais antes del Doctor House. El Doctor House puede ser lo más parecido que haya y de hecho puede ser un puente, pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia pensar que el Doctor House es este puente precisamente entre el Sherlock Holmes, ¿no? Con todos los típicos de Sherlock Holmes y Thor, ¿no? Porque no sé si la gente, supongo que lo sabrán, que Thor, cuando era humano en los años 60, era un médico que iba con bastón, era un médico cojo, que además le hacían cojo y medio deformado porque Odín le trataba de enseñar humildad, ¿no? Entonces era como la figura que está entre esta literatura y estos tebeos. Pero el propio Doctor House, a medida que avanza la serie, tiene 1000 traumas. O sea, no puedes solo ser alguien que cojones, un Doctor Quatermass que diga, no, a mí lo que me interesa es el saber, ¿sabes? No, hay que tener algún reclamo emocional. En casi todas las cosas que recuerdo, aunque hay un personaje que parece que solo se basa en el saber, luego nunca se basa en el saber. Y si solo te basas en el saber, acabas siendo el villano, ¿no? Porque siempre, cuando solo te basas en el saber, lo que acaba pasando, que afortunadamente esta serie pasa por encima, porque como es tan cafre, le dan igual los daños colaterales, pero siempre acabas en el mítico momento en el que es que por culpa de saber te estás enfrentando a ser menos humano que los demás, ¿no? Como, es que, ¿qué prefieres? ¿Seguir sabiendo o salvar tu relación con tu hija? Bueno, Que te está viendo como un monstruo, ¿sabes? Esto es muy viejo, ¿no? Esto es, entiendo yo que también Sísifo e Ícaro. Es el tropo de si intentas descubrir más, te puedes quemar o puedes ser castigado por los dioses, ¿no? O sea, Sí, pero bueno. es que yo esos mitos, te juro que no entiendo, o sea, no los entiendo en la vida cotidiana. O sea, gracias a que intentemos saber más, sabemos más cosas. ¿Sabes qué decir? No, la consecuencia de investigar no es que estalles en llamas, es un bueno, premio Nobel. a ver, O depende, sea, también te sale un doctor Mengele, ¿no? O sea, Sí, a ver, yo no hablaba exactamente de este rollo llevado al fin de la ciencia dentro de la ética. No llevaba este rollo, porque esto sí que pasa, esto es verdad, y sí que hay muchas normas éticas, y de hecho mi especialidad se basa precisamente en esto, en la ética de estas mierdas. Pero me refiero que en la ficción no le convierten tanto en un villano porque estudió tanto que se le fue la pinza y empezó a abrir a gente por la calle, que también hay veces que pasa eso, pero no es lo normal, sino que le convierte en un villano porque estudió tanto que perdió su capacidad para apreciar lo cookie. ¿Sabes? Le interesa tan mítica personaje que está tanto trabajando que se ha divorciado, ¿no? De hecho, igual estamos en un momento en el que la obsesión está mal vista. Aquí hacen un chiste, ¿no? De hecho, cuando conoce a un personaje que es un poco una versión de él en mujer, y tienen como mítica conversación incómoda de que se gustan, que además está muy bien escrita, según se marchan el enfermero, que es un poco el doctor Watson, el Sancho Panza, le dice, bueno, y aquí tenemos a tu próxima mujer, ¿no? Como ya hemos pasado... Creo que es una referencia a Jurassic Park, por cierto. ¿Sí? No me acuerdo. El Jeffrey Goldblum, o como se llama el actor, que ya se me ha olvidado, el guay. Esto, pues dice que esa es mi futura mujer. Y es una cosa que no se me olvida. Pero sí que es verdad que está mal vista la obsesión. Yo creo que es que ahora que es como que hay que tener una vida más equilibrada, de alguna manera. No sé, igual hay un riesgo de obsesión claro en nuestra época, que es pues, la obsesión a Internet, que puede haber influido. Estamos en la era de la sobreinformación, tenemos acceso a todo y cualquiera de nosotros podría meterse en una espiral para toda su vida. Mira, puede ser. Jeff Goldblum es, por ejemplo, otro personaje que Jurassic Park hace exactamente de
de eso y lo hace bien. Así como en La Mosca hacía de eso y lo hacía mal, pues en Jurassic Park lo hace de eso y lo hace bien, ¿no? Como pues eso, este rollo de que todo se tenga que racionalizar un poco de más. Hombre, a mí me gusta que... A mí sí me hubiera gustado seguir leyendo historias del Witch Doctor y sobre todo me hubiera gustado saber a dónde lleva. Porque claro, a mí ahora mismo, después de leer los dos primeros volúmenes, lo que me viene a la cabeza es un par de líneas de por dónde me imagino yo que iría esta historia de los primordiales y qué pasaría con ellos y no sé qué. Pero me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es proyectar cómo haría Marvel una trama del Doctor Extraño con estos dos mimbres que yo he puesto. Pero realmente me parece un TVO tan fresco, con unas ideas tan claras y con un estilo tan sorprendente, que es que estoy seguro que me darían otra cosa. Y me da mucha rabia porque me voy a quedar sin verla. Y, y, y me parece que este TVO realmente es un TVO valioso porque así como muchas veces el comic book americano funciona porque te vende la ilusión del cambio. De, oye, mira, pues, ¿qué te parecería que ahora de repente Spiderman? ¿Qué te parecería si ahora el Doctor Extraño ya no es el Doctor Extraño, ahora es la hija que tuvo en una dimensión? Hostia, y esto como un poco más o menos lo de siempre. Pero, ¿a qué te ha ilusionado? Pues básicamente en eso consiste nuestro negocio. Y cuando tú asumes que esto es así, vuelves a disfrutarlo. Pero es que realmente Witch Doctor te está ofreciendo otra cosa. Y, y no sé, hay tantos y tantos y tantos y tantos tebeos mediocres o relativamente buenos porque juegan con la fórmula en el mercado ahora mismo, luchando unos contra otros, que cuando te encuentras con un tebeo que realmente tiene algo especial, hostia, nos vamos a quedar con 12 números, me cago en la leche. Esto no puede ser. Pues nada, Esto no puede ser, Bandido Seifer. proponle a Seifer otra vez que lo haga, pero vamos, no sé, no, No yo lo por lo sé. menos. Yo estoy empezando a pensar que porque hay mucha gente quejándose de Robert Kirkman Que Kierman fue a lo Edison, ¿no? A romperle allí. A veces las cosas se rompen, ¿no? Y le tiraba una lámpara de la. Llega a tu casa es que y te encuentras es a que no es Kierman la así, imagen que yo deformado. tengo, no es la imagen que yo tengo de este señor, porque yo lo que estoy viendo es un señor que siempre está moviendo autores jóvenes, que está intentando promocionar a gente que parece que tiene ideas interesantes. Coño, al final todo el mundo acaba tarifando con él. Entonces, me choca, me sorprende, no sé, no termino de casar estas dos realidades que parece que se están dando a la vez, ¿no? O sea, si hay un tío por ahí diciendo, joder, este tío está de puta madre, vamos a promocionarlo y vamos a ponerlo en bonito y vamos a llevarlo a las estanterías y vamos a no sé qué, y de repente el TVO desaparece misteriosamente. Y luego te vuelve a pasar una cosa parecida con otro, pero este sí que se queja. Y luego te mosqueas con el dibujante original del Walking Dead. Y luego con el siguiente dibujante. Y luego con no sé qué. Hay un momento que dices, oye, ¿qué le pasará al Robert Kirkman este? A ver si a lo mejor no es tan majo. A ver si a lo mejor, no lo sé. Eh, ¿Cuál es el otro que también dejó de publicarse en Skybound? También se enfadó con Charlie Adler. Se enfadó con el dibujante original, que era Tony Moore, pero luego también se enfadó con el otro. Ahora, del otro no recuerdo exactamente qué pasó. Creo que tenía que ver con unos royalties o con algo relacionado con la serie de televisión. Y al hilo de lo de la serie de televisión sé que ha tenido problemas con varios también. Una cosa un poco en la línea de, hombre, pero si habíamos pactado este reparto, si teníamos este precio y tal, ahora no te enfades, joder, bueno, es que no estaba tan cerrado como como habíamos quedado. No sé, te lo estoy diciendo ahora mismo de oídas. Puedo buscar la información y te lo Pues esto se queda y lo llamamos a... aquí. Sí, Se queda aquí pero ese grabado es, para ese los es el restos, ¿eh? gancho. Sí, pero ese es el gancho para que luego vengas al Twitter. En el Twitter ponemos el enlace a Bleeding Cool y ahí ya queda todo más clarito. Vamos, en todo caso, no sé. Yo quiero más. Yo quiero más de este TVO. Y quiero que lo saque Dark Horse. Que si lo saca Dark Horse sé que se va a acabar. Yo me lo he pasado bien, me ha gustado el concepto y no sé, es un poco Cronenberg también.
al final. Es que, claro, es todo volver sobre lo mismo. No sé, tiene papeletas para gustar a todo el mundo, yo creo. Sí, porque es que es un TVO que no coge y te dice, te voy a hablar de zombies, o te voy a hablar de Lovecraft, o te voy a hablar de no sé qué. Es que te habla de todo, porque coge y te dice, venga, voy a coger a los cenobitas de Hellraiser y los voy a convertir, los voy a traducir a la fórmula que se me ha ocurrido. Y es que resulta que son unos señores que se dedican no a experimentar con el placer, sino que son vivisectores. Son científicos bueno, pues están experimentando con seres o sea, están experimentando con gente, con bichos que no están vivos. No, de hecho Y ese es su rollo. no es que experimente con bichos que no están vivos, es que además es una evolución a su teoría de las enfermedades de lo que es el placer, ¿no? Ellos como que prometen curarte, que además es que toda esa escena es muy buena, porque para llamarles tienes que escribir 911 con sangre en la pared, y aparecen los cirujanos, que claramente son los cenobitas, y entonces prometen curarte. Lo que pasa es que vas a estar siempre sano, pero a cambio te van a estar, o sea, porque evitan que te mueran y te curan de todo, pero nunca van a dejar de seguir de seguir Eres un expendedor. diseccionándote, ¿no? De seguir Sí. quitándote trozos con cáncer y dándote más cosas y de tal, y vas a estar siempre como en su mesa de operaciones eterna, siempre sano, pero siempre condenado ahí a estar tal, ¿no? Y es que cada concepto de los que sueltas es por eso, es que cada concepto de los que suelta tiene para dar la chapa con él y darle vueltas y revueltas un buen rato, ¿no? A mí es que sí que me Sí, gusta pero no es mucho. el típico TVO de voy a coger el vampiro y voy a cambiar las reglas que explican cómo funciona un TVO de vampiros. Pues no, aquí te voy a sacar cenobitas y haces lo que hace un cenobita. Lo que pasa es que yo puedo integrar eso en el universo que yo he construido de una manera orgánica. Y si meto vampiros, también. Y si meto zombies, también. Y si meto por eso es tan rico, porque no hace falta que yo coja y te diga, es que los vampiros ahora les puede dar la luz del sol, pero siempre que no sale a las 12 de la mañana, y por eso luego brillan, y pueden chupar la sangre, pero solo por el colmillo izquierdo. No, no, no. Es el vampiro que tú conoces desde pequeño, y encaja. Y es el zombie, y encaja. Y es el hombre lobo, y encaja. Es que Sí, esto es un visionario. ¿Alguno me puede explicar qué es Penny Dreadful? Porque sé que es algo, o sea, por contextualizar, Sí, aquí los Penny Dreadfuls eran unas publicaciones del siglo XIX en Inglaterra que costaban un penique y que eran pues puro splatter, o sea, y la niña la cogieron y le cortaron los dedos y luego hicieron un collage y luego no sé qué, no sé cuántos. Y, y claro, pues eran publicaciones muy mal vistas para un público, claro, al que se le miraba así como entre pena y miedo. Y bueno, pues sí que es verdad que luego tuvo continuidad en distintas formas del siglo XX hasta llegar al pulp, que que es, también era muy literatura súper barata para que venga aquí un tronado y lea sobre bárbaros con espada, vaya. es que pues no sé si lo hemos dicho antes o no, pero hay un personaje aparte de Watson y Holmes, que es esta chica que la llaman Penny Dreadful, el doctor, el protagonista, el doctor Morrow, que, que básicamente es una chica que está poseída por algún tipo de entidad y que le sirve de... Tiene como un trato con ella, ¿no? Que por un lado ella come monstruos, entonces es como su guardaespaldas y a cambio él le suministra de tiene algún modo... protección física a lo Sí, fuerza bruta, sí, a y a luchar cambio él contra le monstruos. suministra pues que su enfermedad no vaya peor y le suministra alimento y tal. Sí, es que no, como me has preguntado lo de Penny Dreadful, no sabía si se había comentado antes este personaje o no. Sí, y Ah, funciona un poco también como que también es otro esquema clásico de la chica delicada pero oscura y además es un terreno allanado para pues que si le pasa algo, como es la chica especial que tiene una relación especial con el doctor, si la secuestran, por ejemplo, pues es un impacto emocional para la narración. Esa es la utilidad sobre todo.
Sí, yo creo que Y es el típico personaje tipo La Cosa, tal, que es un tanque, Coloso, es un tanque, es el que va a aparecer y se va a poder a repartir hostias. Y claro, aquí la gracia está en que el tanque es una niña esmirriada, pero es que te arranca un brazo. Y además le salen mandíbulas de insecto. Y además es. Sí. Por cierto, el dibujo, que es un poco lo que yo entiendo, yo lo voy a definir así, como dibujo pajero adolescente, pero muy bien hecho. O sea, es eh, como, sí, es muy de su época, es un dibujo muy de su época, muy con reminiscencias de Bernie Wrightson actualizado, que sí, es un dibujo que en Estados Unidos se asocia mucho al terror, a las ferias de monstruos, al terror, igual también un poco al heavy de la época. sí. Sí, es ese rollo, sí. Creo que Como además el que Eddie este de Iron Man, de Iron Man, de Iron Maiden, sí, ese ese tipo de... es un... Sí, 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 no es eso. Yo por finalizar, sin más, que quería decir eso, que al final la virtud que tiene, aparte de todo lo que hemos dicho, es esa capacidad que tienen pues eso, las criaturas de la cultura popular, los monstruos, para ser un poco como el cerdo, ¿no? Siempre decía el zombie es un poco como el cerdo porque se puede utilizar como metáfora de todo, ¿no? Tú coges y el zombie lo usamos, de hecho se ha usado, se ha sobreexplotado hasta la náusea. El propio Kirkman ha sido ahí partícipe creando todo el cómic que crearía la serie, que haría el puto boom de que hubiese zombies por todas partes, ¿no? Y de algún modo siempre porque es una metáfora tan cristalina y tan pura que puede reflejar en ella lo que tú le quieras reflejar, ¿no? Que ya hay 8.000 películas de zombies, series, libros, tal, que están ahí haciendo como su crítica social. Y yo me voy mucho al zombie porque el zombie es el inequívoco monstruo del siglo XX, es la creación del siglo XX, pero bueno, si te vas al XIX y tal, pues tienes los otros, ¿no? Y de algún modo sabe recoger muy bien el testigo de cómo estos monstruos vienen a representar un poco nuestros miedos, que no deberían quedarse anclados, sino que deberían representar, y además múltiples facetas. Sí que es verdad que está muy de moda desde los 80 reescribir al vampiro, alguna vez se ha hecho muy bien, otras veces se ha hecho muy mal. Hay desde cosas buenísimas, pues eso, como Jim Jarmusch haciendo la de Solo los amantes sobreviven, que te dice que el vampiro es la nostalgia, hasta otras versiones como esta misma que te habla de que el vampiro es un parásito, ¿no? Una parasitosis que muy orgánica, ¿no? Y todas funcionan porque los monstruos funcionan cuando no se anclan precisamente en la figura caduca que tienen de la década anterior o de la centuria anterior. Y a mí me gusta mucho que juegue con el tema de las enfermedades porque yo sí que creo que acierta en el sentido de que el siglo XX es el siglo de la siglo XX parte del XXI porque nos estábamos olvidando de ello y de repente había una pandemia. Es el siglo de la sanificación, ¿no? De la medicina preventiva y de tal. Y de eso, bueno, a mí que me gusta la historia de la medicina es que hay muchísimas historias de por qué las enfermedades nos da miedo, porque siempre se han vendido con miedo. O sea, es que la medicina preventiva, cuando ha podido escoger entre explicar algo y dar miedo, siempre ha escogido dar miedo, porque el miedo controla mejor las masas y entonces eso genera todos los monstruos de las enfermedades. El primer ejemplo son cuando empezó la microbiología y alguien cogió un microscopio y dijo existen seres más pequeños que nosotros que están por todas partes y que son los que te dan a ti la neumonía y la gripe aún no se había visto, pero la neumonía sí. Hubo un momento entre 1870 y 1890 en el que dijeron como tenemos que hacérselo explicar a la población. Y no te creas tú que era nada fácil, lo de los bichitos pequeñitos que no existen y que si te lavas las manos vas a tener menos neumonía que si no te la lavas. Y se utilizó el miedo. Y este inconsciente colectivo ha ido quedando remanente constantemente porque la medicina, como utiliza el miedo para controlar las masas, siempre se ha convertido en un arma política muy efectiva. Y de ahí hasta nuestros días, ¿no? Hay muchísimos ejemplos muy clásicos. No sé, yo aquí podría hablar de muchas otras cosas que no tienen que ver con el TVO, pero por ejemplo, que los pies planos no vayan a la mili o no hiciesen la mili es una consecuencia directa de políticas racistas del siglo XIX, Sí, ¿no? Claro, sí, porque sí. quienes tenían los pies planos eran la población judía.
entonces no se quería que Venía la educación militar. no se quería dar educación militar a determinadas etnias y entonces se cogió por ahí una típica soflama racistoide pseudocientífica que decía que con los pies planos corres peor, se hizo un arma política y desde entonces los pies planos están exentos de ir a la mili. Desde entonces no ha habido cosas por en medio, pero ha quedado ese remanente, ¿no? Entonces es normal que se le tenga miedo no solo a la enfermedad, sino al propio entramado de cosas que rodean la enfermedad, porque si bien la idea principal es muy buena y muy sana, y afortunadamente actualmente tenemos muchos mecanismos para evitar que pasen esas cosas, el control político de las conclusiones sanitarias siempre es jodido. Ha podido ser Yo muy jodido. quería lanzaros una Sí. idea también, aprovechando esto, que es ahora mismo, por ejemplo, la Universal o lo que queda de la Universal lleva tiempo intentando que que vuelvan a estar de moda sus monstruos. Donde están la momia, Frankenstein y todo lo demás. Y lo han intentado varias veces y no está funcionando. Y por ejemplo, ahora han sacado un videojuego que no sé si lo habéis visto, o está por sacar, creo, donde tienen personajes, pues que uno es Drácula, otro es Frankenstein, otro es la novia de Frankenstein, etcétera. Y no, o sea, la verdad que no pinta muy bien. Lo que intentan, evidentemente, es relanzar las franquicias que ellos tienen en su acervo, porque está siendo jauja para todos los demás, para todos los que tienen superhéroes, pero yo creo que salvando igual Crepúsculo, no estamos viviendo una época en la que haya un dominio cultural de ninguna de todas esas formas pasadas que entiendo que fueron tan importantes. Ahora mismo estamos en Pero, el camino de los superhéroes y de ya. Harry Potter. Porque Pero los es que lo de la Universal, yo creo que es otra cosa, porque si tú tienes las franquicias de la Universal, tú tienes que honrar ese legado. Tú no puedes coger ahora y decir, voy a hacer una película de hombres lobo y te voy a decir que en realidad la licantropía es el cornezuelo. Porque no existieron hombres lobos. Lo que pasó es que hubo gente que comió cornezuelo pensando que era cebada y tuvieron una reacción súper complicada. Es que ahí, si tú tienes al hombre lobo, tú tienes que hacer maldición y la luna llena y todo ese tipo de cosas. Y lo que tienes que pensar a lo mejor es cómo hacer que eso pueda atraer a un espectador moderno, porque, coño, es que eso es lo que hizo la Universal en la película con Lon Chaney. O sea, cogieron, lo trasladaron al presente, buscaron fobias contemporáneas que pudieran entroncar con estas tradiciones. Y el hombre lobo es una maravilla. Pero el problema es que han pasado 100 años. Entonces hay que darle una vuelta a eso. Lo que a mí lo que me interesa de Witch Doctor o de otras historias que van un poco en esta línea de medicina y magia es, no sé, yo cuando hablo con mis alumnos yo no soy médico, ya lo he contado otra vez, pero a lo mejor por si alguien viene aquí de nuevas, yo soy profesor de literatura, a veces tengo que hablar de historia. Cuando yo cuento, por ejemplo, el experimento de Spallanzani o el experimento de Reddy, porque estoy explicando la idea de la generación espontánea, mis alumnos flipan. Me dicen, pero me estás diciendo que había gente que pensaba que los ratones y las moscas y todo ese tipo de cosas hacía plop y aparecía como si fueran palomitas. Y yo, hostia, es que lo creyeron hasta el siglo XVIII. No es posible. Sí, sí, sí es posible. Y si tú demostrabas lo contrario, te decían que no. Porque no se lo creían. Joder, entonces, pero es que esa idea es terrorífica. La idea que tú estás en tu casa y de repente ¡pum! Se manifiesta un ratón. Sí, pero es que, como decía Iván hace un momento, la ciencia a veces mete mucho miedo. Y esa idea, y lo que mola de Witch Doctor es que nosotros disociamos ciencia, que nos da tranquilidad, de monstruos. No, pues uno viene de lo otro, o uno alimenta lo otro. Yo creo que esto no Sí. es aplicable a los monstruos clásicos. Los monstruos clásicos funcionan a otro nivel, pero sí que es verdad que es un terreno abonado para nuevos monstruos.
No sé, yo creo que yo, por ejemplo, vi en Sitges del año pasado, vi una película que se llamaba de Curset, de Sin Ellis, que básicamente era tal cual una película de hombres lobo, o sea, pero hacía cosas visuales y de hecho se ambientaba en el 19 y todo, y tenía la maldición y tenía todo, pero la hacía nueva desde el punto de vista visual y precisamente metiendo un personaje que era un científico, que era muy interesante, que cogía sangre del lobo, la metía debajo de tal, veía como las células se comían otras células, como también con una especie de principios precisamente de aplicar el método científico a la investigación forense. Y igual el hombre lobo era el mismo, pero la película que le rodeaba, luego la transformación del hombre lobo era mucho más la cosa de Carpenter, esos detalles, ¿no? Que le hacían que muchas veces cuando hablamos de modernizar cosas como el hombre lobo acabas pues eso, cosas tratando de explicar con mucha parrafada porque hace falta una bala de plata, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, y en realidad igual solo habría que modernizar pues otras cosas, otros miedos sobre, por ejemplo, aquí el hombre lobo viene por una maldición de una toma de tierras por parte de una gente rica a una tribu nómada de gitanos, que también tiene que ver como el hombre lobo de algún modo funciona como la venganza contra el colonialismo. No sé, hay otras lecturas que no tienen por qué ser exactamente el monstruo en sí, pero sí que rodeen a lo que estás tratando de hacer que lo modernicen. Obviamente, si te pones a hacer algo de la Universal, que es... pues me ha mordido un lobo, me vuelvo lobo en 3 días y no sé, no te funciona en absoluto, por mucho homenaje que le hagas a las películas de los años 30. Que yo Y particularmente... luego, No, sin sí, y más. luego tienes que decidir si lo que quieres es dar miedo o lo que quieres es hacer una verbena. Claro, o sea, si tú quieres hacer la película de la momia Tom Cruise y que a la vez de miedo, lo tienes muy jodido. Es que Hombre, no sé. eso a lo mejor no No puede sé. ser. Yo creo que los 80 ya nos demostraron que podemos pasar miedo y pasar risa en la misma película. Sin, Sí, sin pero cambiar, pasar ¿sabes? miedo y que a la vez haya explosiones y un interés romántico y un perrito, igual ya no, ¿eh? O Bueno, ya eso sea, ya tienes no. que darle un tono a todo eso. Yo por, Yo por, creo que por- ya no nos gusta lo asqueroso. Yo creo que lo asqueroso Eso es un no problema que lo tenemos, tolera. sí. Porque no, pero yo creo que Hombre, una está cosa, muy asociado con que tenemos que estar todos guapos en internet. Nadie quiere en es que Instagram, una ¿no? cosa que hablamos mucho Iván y yo es que a Iván le molesta mucho que hay un subgénero del terror cada vez más nutrido de cine de terror para padres. Joder, Cine de lo terror, odio eso, profundamente. claro, a mí no me molesta tanto porque yo soy padre y me gusta el terror, entonces, claro, en algún sitio están haciendo películas para que las vea yo, no me voy a enfadar. Pero, pero claro, sí que es verdad que son pelis que giran alrededor de la idea de mis hijos se hacen mayores, o giran alrededor de ya no soy importante, o me angustia mucho el ritmo de vida que llevo. Y, y claro, pues es verdad que es un tipo de terror tan doméstico, tan cotidiano, que las pelis realmente flojas, joder, pues se queda muy por debajo del listón, ¿no? Es una cosa de, pero tío, por favor, o sea, esto tendría que tener un marco más amplio, que hay más cosas que las que están pasando en tu urbanización, Cine, ¿sabes? Bueno, pero, cine Y de terror. pero te aseguro que hay muchas otras películas también. O Cine sea, de es que sí, sí, terror sí, de hay defender pelis de todo. el. Cine de terror pero de defender al el núcleo principio había. familiar. Claro, pero al Terrible. principio había uno o dos y cada vez hay más. Y son Se- pelis de... Viene un fantasma y te destroza la casa y cada vez tienes que invertir más y hay un momento en el que el banco te va a llamar la atención y a ver cómo pagas no sé cuántos. Y yo, por favor, eh, ¿qué mierda de Sean terror es viernes este? diciendo que hay que cerrar las ventanas en Hereditary. Es lo más padre de la historia. Es Claro. hay corriente, Es que a están mí las ventanas editar... abiertas, están las ventanas. Ponte, cálzate, ¿sabes? Por Dios, qué película. Claro. Ahora que lo Niños, decís, que me molaría muchísimo Witch Doctor, pero de un agente inmobiliario. Como alguien que intente vender casas como encantadas o algo así, ¿sabes? De ahí, o de intentar colocar una hipoteca, pero que tengas ahí como... Había alguna Amityville iba de británica. eso. Había, sí, bueno, aparte Amityville de iba de Amityville. unos... Claro, que se compraron una casa y era un chorreo de dinero porque había fantasmas. Y se supone que es una peli de terror, pero yo te lo estoy contando y estás diciendo, joder, esto es comedia.
Pero no, la gente estaba viendo esta película y estaba diciendo, madre Me mía, muero de tiene una miedo. O sea, hipoteca. Hombre, me da miedo que me toque, claro. De algún modo, la primera de Poltergeist, yo siempre lo he dicho que va de especulación inmobiliaria. O sea, tu casa está construida sobre un cementerio porque son unos terrenos que alguien ha comprado. O sea, quiero decir, y al final de la película se abre la tierra y salen todos esos muertos que obviamente como son americanos y los muertos son indios, tiene otras lecturas. Pero si tú esta Ya. película la ambientas en Benidorm, si tú esta película la ambientas en Benidorm en el 80 y tantos, en plan que te salen todas las fosas de la guerra civil de repente se abren de la casa y sale, y la especulación y los edificios de 35 plantas y todo. Mira, creo Sí, que sí, Sería. pero que pero que es verdad que estamos derivando en invertí 20.000 euros en Nova Rumasa y espera, ¿qué pasa ahora? creo que he encontrado el punto bueno. El punto bueno ahora sería un gestor de fincas que es el que se encarga de hablar con los inquilinos. Los inquilinos se van a sitios con casas con movidas paranormales y a él lo que le toca es lidiar. Se están quejando los de tal calle, tal casa, pues porque hay unos fantasmas y en esta otra porque tiene pues, la tumba india y demás. O sea, eso yo creo que mejor, más relacionado con el momento actual. Claro, imagínate que todos los bienes que ha inmatriculado la iglesia en realidad fuera porque están poseídos, ¿no? Ya, Y ese es el giro, eso es lo que... ¿Por qué habéis inmatriculado? No, no os lo queremos decir, por esto. ¡Pum! Pues aquí tienes una serie sobre exorcistas, limpiando casa. Yo siempre que habláis de exorcistas siempre me acuerdo del mismo chiste que a mí me gusta mucho, que lo escuché en una ocasión en la radio, escuchando cuando aún tenía Iker Jiménez el programa de radio, Milenio 3, en el que entrevistó lo trae cada poco tiempo, creo, ya hace mucho que no le hago caso a este hombre, pero cuando estaba en la radio sí que lo oía por podcast, 2012 o así, 2011, que traía el principal exorcista español, ¿no? Como este es el exorcista de España, el que hace los exorcismos, ¿no? Que obviamente es un cura que trabaja más bien poco, ¿no? Porque no hay muchos exorcismos que hacer. Y en un momento había como un desliz así lingüístico, porque le preguntaba a Iker, como pregunta de las cosas, muy incrédulo todo, diciendo como, ¿quién sabe? ¿No? Que a Iker le cuentas cualquier cosa, te trae un geólogo, le cuenta todo perfectamente estructurado y luego Iker dice, bueno, ¿quién sabe? Como, ¿quién sabe, Iker? Joder, yo que te lo acabo de contar. Pero la cosa es que le preguntaba al cura, le preguntaba como, ¿qué es lo peor que te puede pasar en un exorcismo? ¿Qué es lo peor? Y el cura, muy rápido, como sin pensarlo, decía, que sea un pobre loco. No, hombre, lo peor es que sea un demonio, ¿sabes? O sea, ¿cómo va a ser lo peor? ¿No? Y hubo como una lucha ahí de, claro, para su dignidad profesional, es como he venido hasta Úbeda, hasta un pueblo perdido de Málaga o de La Mancha, a ver un exorcismo, que es lo mío, joder, que me he titulado en esto, y es un pobre loco. Pero desde el punto de vista de consecuencias, coño, lo peor, eso no es lo peor, Iván, esa es la Iván, mejor de ¿sabes la... lo que tenía ese exorcista? Tenía curiosidad científica por lo suyo. Pues seguramente Claro. sí. Tenía esa curiosidad y decía como, lo peor es que yo haya venido... Lo peor es que yo venga aquí para nada. Eso es lo peor que me puede pasar en un exorcismo. Que Me encima lo no puedo me... imaginar marchándose enfadado, diciendo, no me llames para esto. Ay, ve un Pero buen claro, exorcismo y claro. empieza a tomar notas. Dice, joder, qué buen demonio Que tenemos además aquí. eso decepciona a todo el mundo, porque desde mi punto de vista moralmente decepciona, ¿no? Es como un poco miserable, pero desde el punto de vista del programa de Iker era como, joder, yo quería un poco de carnaza, ¿no? Cuéntame lo peor de unos demonios que hagan... que sea un pobre loco, que sea un pobre loco. Claro, pero tú tienes una cola en urgencias que sale a la calle y te vienen tres tíos que tienen un poquito de tos. Dices, joder, tío, Eso es lo no mejor vengas aquí. a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana lo mejor que te puede venir es un dolor de tripa. Coge, se lo quita, se marcha a casa perfectamente. No tenía nada más en la analítica perfecta. Tómate esto y se te pasará con el tiempo. Y haces pin pin Vale, y ya pero a soluciona un las, problema. ¿Sabes? eso a las 3, pero a las 12:30 una nariz rota total, eso sí, no, A porque ver, todavía depende de sí, la hora. sí, depende de la hora. Que yo no es que lo he pensado antes según lo decía.
y ha sido como una especie de reflexión en directo mientras hablaba de otra cosa. Cuando hablaba de que la medicina da miedo y que por eso la medicina pues se ha utilizado políticamente muchas veces para controlar, es irónico, porque lo estaba dando vueltas ahora, que igual en el único momento en la historia de la humanidad que se ha utilizado la medicina no como elemento de miedo, sino explicándola, que ha sido ahora, ¿no? Ahora, para bien o para mal, hemos tenido prácticamente toda la información de cómo era la... O sea, a nadie le han dicho ponte la vacuna que si no es malo. No, te han explicado, no, pasa esto, pasa lo otro, demás allá, tantos muertos al día, tantos no sé. Ahora, precisamente, es cuando ha habido un efecto rebote y se ha generado ese cazurrismo, se ha generado precisamente de la población. Lo cual... Porque ahora todos queremos saber las cosas. Pero es muy curioso, o sea, yo no tengo más que la reflexión sobre la ironía, ¿no? Pero es curioso que para un momento cuando... Esto no pasó con el SIDA, o sea, con el SIDA era o te pones un condón o te vas a morir. Porque realmente el VIH no es difícil de transmitir desde el punto de vista médico. Las posibilidades de que tú por una transmisión un contacto de riesgo cojas la infección no son tan altas. Quiero decir, teniendo en cuenta las consecuencias si no te la juegues, ¿no? Ya. Pero teniendo en cuenta simplemente la estadística pura, no son tan altas. Entonces, ahí sí se jugó con un factor miedo, ¿no? Como... Esto no se convierte en el programa en el que digamos que coger el SIDA es difícil y que no hay que tomar protección. No, claro, ¿ves? Pero es que esa es la clásica diatriba que tiene cualquier profesional de la salud pública, ¿no? ¿Cómo conseguir transmitir que esto es muy importante que lo hagas y que no hay ninguna excusa, pero al mismo tiempo que hay gradaciones o matices de riesgo a nivel numérico en el mundo real, ¿no? Y entonces viene precisamente la campaña o viene la parte, digamos, divulgativa y te dice, no, pues aquí no podemos jugar en grises porque lo que nos jugamos es mucho. Entonces hay que hablar en blanco y negro. Y entonces pues se genera esta campaña de tú hazlo. Como esto es una que se vio muy clara fue la campaña de protección para el cáncer de piel, ¿no? Lo de las cremas, todo esto a principios de los 80, las cremas, la ponte la protección, no sé qué tal cual, porque funciona además. O sea, quiero decir, lo que pasa es que, pues lo siento, pero es verdad, gran parte de la población que se pone crema en realidad es muy poco probable, salvo que esté todo el puto día frito en la playa, que coja un cáncer de piel. Pero es mejor que todo el mundo lo haga para poder salvar. Es una cuestión que es también comunitaria, ¿no? Es un poco como la discusión que hay ahora con las vacunas, ¿verdad? Es comunitaria, no lo haces por ti, lo haces también por los demás, ¿no? Entonces la campaña se nutre de eso y te dice, pum, tú hazlo, porque además es muy importante porque está bastante demostrado, y aquí ya me estoy yendo por Úbeda, voy a cortar ya porque no tiene nada que ver con los TVOs, esto es otro podcast, está bastante demostrado... Esto es importantísimo, tío. Está bastante demostrado que las campañas de screening y de concienciación son limitadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la capacidad de la población no da para más. O sea, si tú estás acaparando la atención, esto no es porque seamos tontucos, sino porque a nivel poblacional las masas funcionan así. Si tú estás acaparando la atención con un problema, o con dos problemas, o con tres, cuando llegas al cuarto, el primero se olvida, empiezan a subir los casos de ese problema. Esto pasa siempre. Porque, bueno, pues porque no tenemos... Esto lo sabrá bien quien haga publicidad. No tenemos la capacidad para estar a tantas cosas. Por eso es muy peligroso muchas veces, peligroso entre comillas, está bien que lo haga, es bien intencionado, pero no hagas campañas de cosas que no merezcan la pena en internet, ¿sabes? O sea, no hagas campañas por algo que no va a solucionar cosas poblacionales o por algo que no tiene solución. No porque esté mal, y probablemente haya gente que se sienta mal porque tiene justo ese problema y necesita comprensión, pero a nivel poblacional es complicado, hay que manejar muchas cosas y yo tampoco quiero torcer la balanza hacia ningún lado. Pero el tema es que, concluyendo, me llama la atención que en el momento en el que más datos se han dado de una cosa, se haya generado un barbarismo de subnormales, diciendo que si el Sputnik, o sea, que si... Es que yo el otro día estaba viendo un programa de Aziz Ansari donde decía que lo que es alucinante es que la gente no se crea lo que dicen los médicos sobre el COVID y diga, no, es que no entiendo la ciencia que está detrás de esto. No, explícamelo para que yo lo entienda. No, demuéstramelo, cuando tradicionalmente nuestra relación con los médicos es que nos piden cosas rarísimas y les dices que sí. Bueno, mira, pero eso sí que es... Necesitamos meterte una cámara por el culo y tenértela ahí 3 horas. Pero eso sí que es verdad que cada vez esto se junta con que cada vez en los últimos años se está buscando una autonomía mayor del paciente. O sea, los médicos queremos que los pacientes decidan. Lo que pasa es que
que pues muchas veces explícame algo es complicado. Porque explícame algo es explicarlo. Y a veces explicarlo es mucho rato y mucha atención. ¿Sabes? Es que ese problema es al final es ese. Explícame esto, vale. Espérate que te hago te doy una charla. Yo les voy a poner toda mi voluntad para explicártelo, porque esto a mí me pasa. Pero muchas veces tú, y es frustrante, tú acabas toda la explicación y te dicen, bueno, pero si yo fuese su padre, ¿qué harías tú? Eso te lo dicen muchísimas veces en consulta. Como, ¿tiene esta opción o tiene esta? Ninguna de las dos son igual. Todas tienen sus beneficios y sus riesgos. ¿Qué quiere? No me lo tiene que decir ahora, puede venir mañana a consulta, pasado, pero bueno, dígamelo, porque hay que tomar una decisión. Explícame las dos, se lo explicas. Si fuese tu padre, ¿qué haría? O si fuese tu madre, ¿qué harías tú? No, es que eso es perder la autonomía del Ahí paciente, lo que ¿sabes? está, ahí lo que está diciendo el paciente es que te reconoce como autoridad. Te Ya, reconoce Que tiene pero... miedo. Claro, también. pero es que hay cosas que son límites. O sea, hay cosas. La figura, precisamente la figura paternalista del médico que escoge por ti, tiene que acabarse. Porque no siempre toma las mejores decisiones. Y porque se ha descubierto además que hay muchísimo sesgo. Y porque se ha descubierto además que no hay unas decisiones mejores que otras. De hecho, hay 1000 estudios de cómo los médicos, por ejemplo, en Inglaterra hay uno muy mítico, que los médicos varones toman decisiones más arriesgadas que los médicos mujeres. Y eso no conlleva muchas veces mejores éxitos o mejores fracasos. En determinadas disciplinas va bien, en otras va mal. Simplemente esas decisiones pasan. Entonces es complicado. Yo entiendo que al final tenemos miedo a lo que no comprendemos y la salud es una cosa que no se comprende. Porque encima, además, desde el punto de vista de lo no estrictamente sanitario, ya entendemos por salud casi cualquier cosa, ¿no? Eso es otro estudio muy clásico que decía que en los países con mal llamados o clásicamente llamados tercermundistas no existe el dolor de espalda. Porque no es percibido como un problema. Claro que existe, pero nadie va a su médico a decirle que tiene dolor de espalda. Sin embargo, en el primer mundo se considera una de las principales patologías de acudir a tu médico. La percepción de salud es muy diferente y es muy cultural también. Entonces, claro, al final da miedo porque hay muchos matices. Pero bueno, yo quería terminar con esto porque a veces cuando dices lo de que la medicina da miedo, que es verdad, y que se ha utilizado políticamente para muchas cosas, es verdad, pues en el momento actual es lo mítico que te salga un forchanero medio, un fan de Christopher Nolan, a decirte que qué razón tienes como ahora nos están haciendo con las vacunas. Pues no, las vacunas están bien y Christopher Nolan está mal, ¿sabes? Y gracias a Dios que ha venido otra película a suplirle, a que olvidemos todos a Christopher Nolan y a sus fans. Yo siempre lo he dicho, primero estuvo Christopher Nolan y luego estuvo 4chan. ¿Casualidad? No. Yo creo que no deberíamos hacer recomendaciones hoy. Lo que deberíamos hacer es recomendar que la gente escuche los últimos 20 minutos de Speech de Iván. No, a mí me jodéis porque me traéis el trabajo también aquí. Me traéis el trabajo aquí también. Esther, ¿estás? Te has quedado congelada. Esther ha desaparecido. Sí. Esther está... Bueno, pues nos tendremos que despedir nosotros entonces. Pues sí, porque ha sido demasiada turra para ella. No, a ver qué problemas técnicos ha tenido. Luego nos lo cuentan. Igual vuelve ahora. Es que está desde un ordenador prestado y eso. Bueno, lo siento mucho, FinFanFumers. Me he comido el programa hablando de tonterías. No, Manolo, está muy bien. ¿tienes algo que recomendar? Es que como hablamos de un TVO de medicina, pues es como si hablásemos de Mad Max, la última, ¿no? Que también tenía muchísimos valores médicos que aportar. Ese sería otro Bueno, yo programa. recomiendo que leáis Silver Surfer Black, que es el TVO que vamos a comentar la semana que viene y que es también muy bueno para que no os perdáis nada. ¿Y tú qué recomiendas? Pues no me había traído nada preparado, la verdad. Me leí Strange Adventures de Tom King porque tenía la intención de acabármelo para recomendarlo hoy y no lo voy a recomendar porque me ha parecido terrible. Me ha parecido terrible. ¿Pero eso a quién se lo puede recomendar? Eso es me ha parecido que en el resumen que la ficción que tiene Tom King de hacer facsímiles de los TVOs de Vértigo, de hacer Stranger Things en la actualidad, se le ha ido de las manos y no lo ha sabido hacer bien en ningún momento. Así como Mr. Milagro es una serie que tiene más virtudes que defectos,
aquí no hay prácticamente ninguna virtud y al final acaba tomando decisiones muy malas y manejando muy mal todo lo que él trataba de proponer, que además no queda ni muy claro ni lo que es. Me parece típico TVO que te podría hacer en un momento una explotación de vértigo de Scott Lobel con los X-Men en el 96, ¿sabes? O sea, no. Como todas estas cosas que hizo DC terribles de Green Lantern se vuelve malo, Parallax, ¿no? O tenemos Sí, que todo terrible, todo mal hecho y tratando de homenajear unas cosas que no está entendiendo. No lo sé porque no le tenía tan en baja estima a este hombre, pero entre esta y la de crisis de identidad ya creo que va para abajo, ¿no? Va para es que yo abajo. no. Yo hacía mucho tiempo que no leía un TV tan malo como Strange Adventure. Me, me resulta ofensivo. No porque le tenga un cariño especial a los personajes y me dé mucha rabia, no, me parece ofensivo en el sentido de que de verdad pienso que me toma por tonto. O sea, me- me- no sé, me da la sensación de que es un tío que duda de mi comprensión lectora. Que me dice, bueno, este como es medio lelo, no se va a acordar de que hace un momento dije, o de que hace 3 páginas se planteó, o de que no sé qué. De verdad pienso que es un TVO que te toma por gilipollas. Bueno, me escribe Esther diciendo que se le ha apagado el ordenador, que Mm. ya se despide desde ahí porque le va a costar volver a encenderlo. Sí, no sé, es un TVO muy malo, es que no sé, igual deberíamos hacer en algún momento un especial de Tom King más que leyendo un TVO hablando de él, o hacer algún tipo de especiales hablando como de autores en vez de TVOs, pero la trayectoria de este señor es muy interesante, tiene muchos logros, pero lleva una temporada que a mí personalmente ya no solo que no me diga nada, sino que me parece que él no está entendiendo, o sea, que él no está haciendo bien, ¿no? Que está ya quedándose con como haciendo este collage de tropos ochenteros, que si ya has leído además estas épocas no te resultan nuevos y que los hace simplemente uno detrás de otro para hacer una melodía que suene, porque coge como estribillos y motivos armónicos famosos o recurrentes, pero no está construyendo nada con ello. O sea, se supone que Anne Strange es una fantasía de poder pool, ¿no? Que es, tú eres de don pajero en tu casa no te quiere nadie, y entonces de repente te conviertes en Flash Gordon en las galaxias, ¿no? Te echas una novia, desfaces en tuertos, etcétera. Y aquí yo no entiendo qué pretende de repente. Bueno, vamos a hacer spoilers, obviamente. Si queréis parar ya, Sobre vamos. todo porque es un poco el mundo de Gore, ¿no? O sea, esa idea de me voy a un... No tiene ese rollo sexual, pero poco más o menos. Pero casi, sí. Sí. Y yo no sé Y... si aquí de Sí. repente es como que, bueno, pues que resulta que en el otro mundo, pues para seguir viviendo en el otro mundo acaba traicionando a la Tierra, ¿no? Y al final se convierte en un supervillano, porque mata a alguien y es un miserable, ¿no? Que es, pues yo no sé si lo que quiere hacer es un giro de tuerca de Alan Moore, este básico malentendido que le flipa, si está haciendo una reflexión sobre el intervencionismo militar, si está haciendo algo hablando sobre la industria de plata con los insertos estos que mete de escritores hablando. Si trata de hacer como incluso como un rito de paso de la fantasía de poder tradicional, que es esta fantasía de poder de varón blanco tal, a nuevos modelos, porque al final es como que le vencen el personaje este que es negro y su hija es una mujer, pero tampoco queda claro, no está bien hecho, no le Es que tú sale. fíjate que de todo lo que tú estás diciendo, que son posibles cosas de las que va el TVO, eh, la que seguro que no es un TV de aventuras pulp. Seguro que no. O sea, he cogido a Adam Strange, que es el protagonista de un TV de aventuras pulp, y con él voy a contar una cosa que son 7 ideas diferentes que solamente tienen una cosa en común, ser temas de prestigio. Porque evidentemente yo no puedo coger este personaje y producir una historia eh, que de alguna manera encaje con él, o sea, con lo que se supone que... O sea, este personaje ha sido inventado, ha sido desarrollado, ha sido caracterizado para funcionar con un tipo de historia. Eh, eh, yo no puedo asumir que una historia pulp de este tío en el siglo XXI.
Yo si cojo a Adam Strange es para contar una historia sobre estrés postraumático. Pero espérate, es que además quiero hacer una reflexión metanarrativa. No, pero espérate, es que además quiero hacer una reflexión sobre conglomerados militares. No, espérate, es que además quiero hacer una reflexión sobre el patriotismo. No, espérate. Y hay un momento en el que tú estás leyendo el TV y estás diciendo, ¿pero qué cojones me estás contando? No, pero si es que el problema, yo no tengo nada en contra porque yo soy un lector vértigo, a mí me tocó por edad, de coger este rollo, de coger personajes clásicos y hacer la versión eh, tremendista, ¿no? Porque madura no es ni realista, es tremendista, es brutalista, si te pones arquitectónico, ¿no? Hacer la versión de con sus miserabilidades a lo Alan Moore, sus primeras obras de Alan Moore de Miracle Man y tal, y toda esta mierda que en realidad ha influido mucho y que la está descubriendo ahora como las películas la descubren ahora, ¿no? De hecho, la película de Superman de Zack Snyder realmente no está haciendo Superman, está haciendo Miracle Man. Lo que pasa es que él, bueno, pues Superman vende más, ¿no? Y tampoco es que este señor sea la persona más contestataria del mundo, porque todos sus TVOs son versiones de a ver cuándo maduras, a ver cuándo formas una familia, no se puede compaginar lo de ser padre y ser superhéroe, pues, pero Sobre todo la familia da salud. sí, pero La vamos, familia que da aún así, estabilidad. esas variaciones sobre la idea de madurar iban teniendo reflexiones interesantes, pero es que aquí no hay una reflexión, solo hay una exposición de esos temas que le gustan a él o que le han parecido interesantes y las pone, pero no va a ningún sitio con ello. Y que luego otra cosa que le salvaba es que él manejaba muy bien la grapa. Joder, Mr. Milagro tiene grapas sueltas que tienen un ritmo, pues nivel Garenis, en plan de 22 páginas que te la lees en ese momento y dices, hostia, qué bueno, independientemente de que luego no sepas muy bien por dónde van a ir los tiros. Pero aquí no funciona, pero vamos, en Sí, absoluto, pero, en absoluto. pero, pero tú antes decías lo de Vértigo. Tú coges El Blanco Humano de Peter Milligan, que es uno de mis tebeos favoritos, y ha cogido un tebeo de aventuras con un componente de espionaje y ha dicho, vale, es que a mí me parece que este personaje, que es un personaje pulp, además puede servirme de vehículo para hablar sobre la identidad. Porque un tipo que es todas las personas, necesariamente tiene que perder pie al pensar en quién es él. Y te hace un tebeo que va de eso. Y tienes el soldado desconocido de Garcenis, que es que si estamos hablando de un tío que ha combatido en todas las guerras del mundo, necesariamente ha tenido que participar en crímenes de guerra, ha tenido que participar en cosas muy chungas y sin dejar de ser un tebeo bélico y sin dejar de ser un tebeo que maneja los mimbres de lo que había sido el soldado desconocido, te hace una reflexión sobre la guerra desde el punto de vista de la modernidad. Un tebeo estupendo. Pero el problema de Space Adventures es que hemos visto 7 8 cosas de las que podía ir, pero tampoco, yo no pongo la mano en el fuego porque vaya de alguna de ellas. No, y Es luego es que eso. después de leer los 12 números, no sé de qué va. Es que al final Y es un... siempre te está diciendo, pero cuidado, que esto es una cosa muy importante. Cuidado, vamos a hablar de un tema muy complicado. Cuidado, esta trama no es lo que parece. Bueno, pues no hablan de nada y además la trama es exactamente lo que parece. Sí, sí. No, yo lo veo una versión cobarde de, hablando de Ennis, de lo que hacía con Nick Fury en Max. Y eso, y si me apuras también lo veo una versión malentendida porque esto ya pasó en el universo DC, precisamente en esa época, cuando James Robinson hizo La Edad de Oro, que cogió a los personajes de los años 40 y no sé qué y tal cual, y convirtió al Americomando, que no me acordaba el nombre, lo tuve que buscar en su momento, porque me acordaba del personaje después de leer Strange Advertus, y le convierte en una especie de quinta columnista que es que fue remodelado por los nazis, ¿no? Y como una especie, pues eso, de presidente nazi que se ha colado a través de las cortinas de la democracia, haciendo un abuso del patriotismo, lo cual, bueno, pues precisamente una cosa hecha en el 92-93 tiene reminiscencias con cosas que han podido pasar recientemente en política. Y al menos alegóricas. Pero bueno, no sé si solamente alegóricas. Total, que hace eso y en vez de... tiene referentes interesantes como para coger, pero no hace eso. Al final lo que hace es coge a este personaje para lo típico de coge un personaje que no le importa a nadie, por mucho que haya 4 fans que les guste. A mí era un personaje que yo le tengo cariño, porque sale en La Cosa del Pantano de Alan Moore, yo le conocí ahí, y luego hay una miniserie en los 80 de
los 90 con Joe Con Kubert, Andy Kubert. con Andy Sí. Kubert, que a mí me gustó bastante el dibujo en su momento, la ley del chaval. Y luego tiene otra miniserie en la época de las crisis con guión de Andy Deagle y dibujo de Pascual Ferry, que era bastante guay, la guerra Sí. Rantanawal. Y bueno, y aparecía también, es como típico personaje de estos que coges cariño porque no aparece mucho, pero aparece como en momentos con buenos autores y en momentos muy buenos, ¿no? También Mark Waid, no sé si en algún descanso de Morrison en la Liga de la Justicia de los 90 hace una subtramilla con Adam Strange, bueno, mítico, ¿no? Pero le coge, ¿tú crees que le va a coger? Porque va a hacer algo interesante con él y lo que hace es, pues eso, maltratarlo para escribir cosas sin sentido que parezcan muy serias, pero ya no solo sin sentido con respecto al personaje, sino que se supone que el personaje te lo define con unos intereses, pero esos intereses luego hace cosas en contra de ellas. Porque con tal de que la trama avance, hoy es azul y mañana es verde, y al otro día es rojo. Y al otro día él resulta que habla con Batman para que demuestre su inocencia, y luego resulta que es que no era inocente. Y es como, pero no tiene sentido, es un poco casi nivel Bendis. O sea, como si tú no eres inocente de haber hecho algo, no vayas a ver al mejor detective del mundo y le digas qué inocente soy. Demuéstralo, por mucho que tú creas que es que como no, es que nadie esperaría que haga eso. Da igual, lo van a descubrir, porque es Batman. Y si no es Batman, va a traer a otro que lo va a descubrir, porque tú no eres precisamente el más listo. No sé, son cosas que son ya mierdas argumentales, independientemente de que la obra en sí no tenga sentido a lo grande, pero son minucias argumentales que dices como, de verdad, que este personaje está haciendo cosas absurdas solamente para que tú digas todo el rato, esto no es lo que parece, ¿eh? Mira qué cosas más raras hace, ¿eh? Y luego dices, sí es lo que parece, es que las hacía así, yo qué sé, porque estaba muy loco. Y es como, no funciona. Hombre, funciona. sobre todo es que así es como te cargas el universo DC. Así es como dejas el universo DC en los cuatro palos, que son Batman, los amigos de Batman, Superman, los amigos que tienen en común con Batman. Porque, porque lo que precisamente da una sensación de universo amplio, estimulante, donde nunca sabes por dónde te va a salir la cosa, es que hay un tío como Adam Strange que a lo mejor solamente funciona en un tipo muy concreto de historias hasta que a alguien se le ocurra una manera de darle una nueva dimensión. Pero en ese tipo de historias es el mejor. Porque te abre una puerta a que de repente los personajes conozcan un mundo con unas reglas diferentes, que tiene un no sé qué, y que no es lo que pasa en Green Lantern, que no es lo que pasa. Es que eso es lo que mola de que tengas un Jonah Hex, de que tengas un Kamandi, de que tengas un blanco humano. Que el día menos pensado viene aquí un figura y te hace un tebeo tipo La cosa del pantano de la nube. Pero hasta que eso suceda, hay un tío en los pantanos que el día menos pensado se encuentra con Nightwing y de repente de ahí se genera una historia que no sé qué. Si no, lo que tienes es una ciudad como Gotham, que es una Sodoma donde está pasando de todo y donde hay unos superhéroes y no sé qué, donde siempre te suceden el mismo sota caballo y rey. Lo que enriquece al universo DC es que tengas este fondo de armario y que tú cojas a Adam Strange y digas, Adam Strange no es interesante. Voy a contar una historia de Adam Strange diciendo que Adam Strange no es interesante. Porque es un personaje del que no puedo contar una historia. Solamente lo puedo hacer interesante si digo que voy a contar 8 cosas fundamentales, claves, sobre la narrativa contemporánea del 2022, porque necesito de alguna manera sostenerlo sobre algo. Porque de por sí es un personaje sobre el que no se pueden contar historias. Tengo que introducirlas de una manera artificial. Y claro, al final de leer el TVO de Strange Adventures dices, no quiero leer nada más de este personaje. Si es que no me ha gustado. Si es que no sé qué me han contado. Pero te pasa un poco igual con los que quedan bien, porque Terrific, que también es un gran personaje, yo no me parece muy desconocido porque, bueno, pues estuvo en muchos TVOs que yo he leído, pero sí entiendo que probablemente sea desconocido, aunque eso, el de la JSA, jaque mate, no sé qué, tal cual, se lo ha usado mucho. Pero también te le pintan como, o sea, es como, es un hombre muy inteligente. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, pues mira, sus 2 robotitos que tiene alrededor le están haciendo preguntas de la Wikipedia constantemente. ¿En qué año pasó no sé qué cosa? Y es como, a ver, si hay algo que creo que ya estaba suficientemente establecido
dentro de las corrientes, de hecho de la propia Vértigo, que yo recuerdo un par de series que hablaban de eso, porque fue una cosa muy noventera, que con lo de los concursos de la tele y la información fragmentada de la televisión y tal, que es que la acumulación de anécdotas y datos anecdóticos no es conocimiento, sino que muchas veces es basura. Lo importante o la capacidad que conocemos como lo que conocemos como conocimiento, valga la redundancia, y que por eso a veces Internet desinforma, aunque crees que estás informando, es la capacidad de generar uniones y conexiones entre determinadas entre los datos que tienes. Eso es la inteligencia, ¿no? Como no en qué año pasó, en qué año pasó la desamortización de no sé qué. No, ¿por qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué había antes? ¿Cuáles son los condicionantes? O sea, esto además es que, joder, tampoco hace falta irse a los cómics, coño. Es que Menéndez Pelayo, cuando estaba en la Academia de la Lengua, dijo, dejad de aprender, esto ya es siglo XIX, coño, dejad de aprender cuándo nació y cuándo murió Cervantes, vamos a intentar leernos el Quijote y ver qué cosas te quiere contar. Y resulta que estamos en 2022 aún demostrando que la gente es muy inteligente porque sabe datos, ¿sabes? Al azar. No, porque para eso precisamente tenemos ya el ordenador. Para saber datos tenemos el ordenador. Lo importante es tener criterio, tener capacidad de discriminación, saber qué datos son importantes y qué no, y cómo los vas a juntar, y saber contextos, y saber, bueno, que son, es típica mierda que a mí me sale leyendo al puto Terrific diciéndole ¿y cuánto ¿cuál es la historia más famosa de tal autor? La novela que más vendió tal, correcto, a la mierda, ¿sabes? O sea, es que no sabes ni hacer a una persona inteligente, ¿sabes? No, porque es que además hay un momento en el que Alana, la mujer de Adam Strange y Mr. Terrific van pasando por la nieve y ven una campana y se acuerdan del poema este famoso de John Donne de ¿por quién doblan las campanas? Ningún hombre es una isla, patatín, patatán, que es una cosa, pues hombre, que si tú eres anglosajón, pues es como el poema de Garcilaso este Sí, de La Rosa de la es Azucena. más mítica que el hilo negro. Si es que además es eso, es que Claro. le faltó sacar el gato de Schrödinger, le faltó esto, ¿sabes? Que es la... Y se pone, claro, y se ponen ahí a comentar ¿y qué significará esta? Pues yo creo que sí, yo creo que no. Y claro, es una conversación que si apuntase en alguna dirección, tú dirías, guay, porque claro, está utilizando una referencia que a mí me suena del cole. Y la está introduciendo en una narración, seguramente para darle aquí un barniz de prestigio, pero también porque está hablando de un tema eterno, que se supone que aquí a estos personajes también le están dando vueltas, pero es que lo que están diciendo no tiene nada que ver con la trama. No, ni con ellos mismos, ni con Es nada. que no tiene nada que ver con nada. Es Son unos conversación. personajes que están teniendo una conversación. No te digo que frívola, pero es una conversación que va absolutamente al margen de los eventos que están viviendo. Es una conversación informal de, oye, pues, ¿qué película has visto? Y ya está, es ese tipo de conversación. Pero Se les va dos páginas en esto. ni siquiera, porque si estuviesen teniendo una conversación frívola, estarían teniendo una conversación frívola, que muchas veces funciona de manera narrativa o funciona para caracterizar o tal. No, están teniendo una conversación pretendidamente engolada y pretenciosa, como diciéndote, esto que te estamos conversando ahora tiene un peso en esta puta historia increíble. Y luego de repente tú terminas de leerlo, piensas y dices, esto es humo. Esto no solo no Sí, tiene sí, ningún ¿no? peso, sino que realmente no han contado nada, ¿sabes? ¿No? Pero además, con unos planos de la campana. De, a ver, la campana. Espérate, es que la campana es un símbolo. Es un símbolo en el poema. Y es un símbolo en esta historia. Que te estemos poniendo un primer plano de la campana, no es porque sí. Llegas al final, era porque sí. Claro, porque sí, sí, sí. Coño. Es que es un TVO que constantemente te está diciendo, cuidado, cuidado, que viene lo gordo. Cuidado que esto es importante. Pero no tiene nada que contar. Y lo disimula hablando mucho y contando muchas cosas y señalando con el dedo diciendo, tú, desempolva los apuntes de la ESO, que esto lo tienes que tener en la cabeza cuando lleguemos al clímax. No, no lo necesitas. Es que es un TVO que no te está contando nada. Se está burlando de ti. Por eso digo que es un TVO que se ríe de ti. Es A un mí, TVO que a, está jugando contigo. a mí no me ha gustado, pero ya veo que a ti menos. No, Eh, porque
No, porque si hacen una historia de Batman así, me da igual, me da lo mismo. Que hagan 2 millones de historias malas de Batman todos los meses, ya las están haciendo, me da igual, porque historias de Batman va a haber el mes que viene nuevas. Pero si vas a coger un personaje como Adam Strange, es que posiblemente no va a haber más historias en los próximos 5 o 6 años. Ya, pero bueno, Eh, eso tiene una explicación muy básica, que es lo que te he dicho yo. Adam Strange sale como personaje secundario en La Cosa del Pantano de la... Y Tom King, como prácticamente todo el universo DC desde hace 20 años, solo funciona nutriéndose poquito a poco de lo que hizo Alan Moore en su momento. Para bien, como Geoff Johns en Green Lantern y en otras cosas de Jones, y para mal, como todo lo que hace Tom King ahora, y para muy mal cuando ya directamente le sacan Before Watchmen, ¿no? Eh, entonces, pues cuando este señor fue y dijo, quiero un personaje, igual no fue ni idea suya, sino que no lo sé, dijo, quiero un personaje de estos así ignotos, y le dijo a alguien, pues uno, este salió en un TV de Alan Moore, cógele, ¿sabes? O sea, no lo veo nada despreciable eso, bueno, pues porque es un problema que existe ahora mismo en el mundo superheroico, la capacidad para crear nuevos personajes, el juego que hay con el diálogo que hay con el audiovisual, de que todos tengan que ser un poco los de siempre porque hay una retroalimentación de que si sale en la película tal y si sale en la película cual, y que cuando tiras de fondo de armario siempre tires de algo que en los 80, que con los autores, digamos, que definieron el medio tal y como lo conocemos ahora, pues lo hayan tocado con su varita, ¿no? Es como lo de John Constantine. John Constantine está más quemado pero ¿qué pasa? Que como lo creó quien lo creó, pues siempre vas a tener otra historia de John Constantine, incluso aunque ahora ya no haya nadie intentando hablar ni de Inglaterra, ni de la clase obrera, ni de las cosas por las que fue creado John Constantine, ¿no? Ni de cómo entendemos la magia, ni del ocultismo, ni de los discos de The Cure, ni de Siouxsie and the Banshees, nada, ni de Liverpool. No hay nadie queriendo hablar de eso. Pero el personaje sigue con una inercia porque siempre puedes reeditar lo que triunfaba entonces y decir, mira, esto es lo nuevo de lo que triunfaba entonces. Pero como el audiovisual también se fija en eso y dice, vamos, ¿cuántas veces han dicho? Vamos a coger a Daredevil y vamos a hacer la película de Born Again. Joder, es que lo último que quiero yo ver es una película de Born Again. Tengo el Born Again, que es un prodigio del TVO. Es que no vas a poder hacer en una película nada que se asemeje a la narrativa gráfica de Macucelli o Machucelli o como se escriba. Pero el sentimiento de inferioridad medio del lector de TVOs siempre está con un ojo puesto en es que si esto lo hiciese en película, ¡buah! Yo tendría más amigos, ¿no? Muchos sí, issues, me ¿sabes? validaría, ¿no? O Sí. sea, Es como me podría cuando, decir cuando ibas con tu... podría buscar a la gente que me miraba raro en el cole, donde quiera que estén, y decirle, ¿ves cómo tenía razón? Yo me acuerdo cuando eso, ibas tenías 14 años, yo a mí me ha pasado, ¿no? Que yo te leía Sandman así y decías, buah, es que le han dado a los amigos, ¿no? Incluso a alguien mayor que tú, ¿no? Es que le han dado un premio literario, ¿eh? Es que esto no es solo un cómic esto, ¿eh? Esto es literatura, ¿no? Y me acuerdo, y claro, con 13 años pues puedes dar ese asco, pero con más no, ¿sabes? O sea, deja de intentar que validen cosas que ya de por sí mismo valen, ¿sabes? O sea, independientemente de que a mí Sandman con los años cada vez me parezca peor, pero ese es A otro mí me tema. parece cada vez mejor, Sí. la verdad. Cada uno madura a su manera, pero bueno, que la cosa es esa actitud que ha existido y existe desde el propio TVO, porque no hay otra cosa que hiciera Stan Lee en su vida que querer licenciar los personajes para el cine, él por la pasta, no por otra cosa, pero eso quería. Y como que está intrincadísimo en la gente en el fandom del cómic de que todo tiene que pasar a un estado mejor, a un estado de la materia mejor, que esto es algo transitorio, que yo disfruto con mis amigos y sobre lo que voy a volver y revolver y volver a volver y que lo que ya está consagrado tengo que me lo tienen que hacer 25 remakes y un Before Watchmen y un no sé qué y un DK3 que ya Miller ni asome, no sea que diga algo que nos moleste, entonces lo domesticamos para que lo pueda leer todo el mundo, ¿eh? Porque al final, el paso final, además, es que alguien haga una película de esto y a mí me valida. Me valida y si están Funkos y entonces todos podamos comprarnos los mismos Funkos.
Pero Y es que a mí me parece que eso DC y Marvel lo tienen que hacer. Ellos tienen que venderte una historia de Batman 70 veces, tienen que venderte una historia de Superman 70 veces, de Green Lantern si se dejan. Si es que son personajes que están hechos para eso, para que sirvan de cara de la editorial. Pero luego tienen que hacer Kamandi. Tienen que hacer Kamandi porque Kamandi puede ser una propiedad valiosa, como acabó siéndolo la cosa del pantano. O yo qué sé, los Black Hawks. ¿Sabes? Es decir, tienen ahí unos personajes que ahora mismo no valen nada. Le gustan a alguien que los disfrutó de pequeño, le gustan a alguien que se los encuentra, lo lee y encuentra ahí un valor. Pero comercialmente no valen nada y publicar una historia intentando estudiarlos, ver qué funciona, cómo se puede adaptar, cómo se puede. Eso, metamorfo, o sea, trabajar en metamorfo ahora mismo es interesante y es lo que tendría que estar haciendo una editorial potente entre que saca un TV de la Liga de la Justicia y saca Batman no sé qué. Y a mí lo que me da rabia es que cuando salen esos proyectos, son proyectos que están escritos al revés. En lugar de pensar qué hay en Metamorfo que puedo utilizar, que puede servir para contar algo interesante, primero piensas qué quieres contar y luego dices, ¿y qué me han dado? Adam Strange, pues vale. Porque me da lo mismo que sea Adam Strange o que sea Tornado Rojo. Es que me da igual. Yo vengo aquí a hablar de esta cosa de la que quiero hablar. Y si luego se me ocurre que quiero hablar de otro, no pasa nada, lo meto también. Porque el personaje no me importa. no sé, yo en Y ese sentido eso, que yo en Vértigo se hacía mucho, sí que es verdad que igual habría, no sé si había más o menos respeto, por decirlo de algún modo, porque supongo que lo habría en unos y en otros no. O sea, también hubo una tendencia que es que eso, que Tonkin ni siquiera lo ha inventado, de coger personajes y decir, vamos a volverles a todos unos salvajados, ¿no? Y a uno está, que ahí está como la, las parodias que hubo luego por parte de, de Warren Ellis y tal, en Planetary, ¿no? Y de gente luego a finales de los 90, a principios de los 2000, con joder, qué época más oscura habíamos pasado a finales de los 80, ¿no? Pero si sobre todo, a mí, yo no soy tan exigente como tú en ese sentido. A mí si me haces una historia que sea legible me parece bien, pero es que esto es un series. Oye, que a mí me gusta mucho el Ojo de Halcón de Matt Fraction, que coge el personaje de Ojo de Halcón y le cambia el carácter completamente. Pero es un tío que te está intentando contar una cosa. Y hay algunas facetas del Ojo de Halcón clásico que dicen, me vale para contarlo. Voy a descartar muchas otras que son muy interesantes, con lo cual el personaje va a quedar más pobre. Pero la historia que te voy a contar va a ser consistente. Oye, pues mira, yo es un TVO que me leo, me da un poco de pena, pero me lo paso muy bien. Me gustaría decir lo mismo de Adam Strange. Me gustaría decir lo mismo de la miniserie de Rosar. Es que no lo puedo decir. Es que son TVOs que solo empobrecen. Bueno, Manolo, Esto iba a ser una recomendación. te voy a parar, sí, Digamos, sí, sí. Te voy a parar y me voy a parar a mí mismo, porque en cuanto se ha ido Esther, que es el faro no moral, pero sí temporal, la regidora del programa, a nosotros nos dejas aquí hablando y hacemos claro. maratón. O sea, Hemos hecho dos por uno. Hemos hecho dos, hemos claro. hecho dos podcasts y en realidad como tuvimos el descanso de la semana pasada, pues esta hemos Ah, cogido y hemos aprovechado para darle. Que yo creo que hay gente que nos lo agradecerá, que siempre nos dicen que les parece corto, pero yo creo que tenemos que ir ya cortando. sí, sí. La semana que viene, Silver Surfer, Estela Plateada, Black, Negro, directo al Calimocho, que decía un amigo mío, Silver Surfer, directo al Calimocho. Nada más, que ahí estaremos. Supongo que seremos más, porque siempre que viene Marvel, viene más gente. Y nada más, que espero que lo hayáis pasado bien, que ya sabéis, voy a hacer lo que no hago nunca, que es ya que estamos aquí ya con el tiempo completamente perdido, enumerar, que los que no nos habéis visto ahora estamos en YouTube, con todo lo que tenemos por ahí hecho, colgado, y los que no les gusta YouTube, pues estamos en iVoox, o en iVoox, o en iVoox, como le intento poner dos tildes pero no me sale.
que yo creo que es lo que mejor funciona. Ya sé que tú, Manolo, estás muy de acuerdo con que nosotros no hacemos un podcast, pero yo siempre defiendo que si no quedásemos a una hora para hacerlo en directo, esto no se haría. Y nada más, que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.